¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Quiero presentarles el artefacto, el aparato de la discordia. Es el aparato de la discordia y quiero mostrárselos en una foto. Ustedes dirán, ¿qué es? Un inhibidor de señal de teléfono. No tiene mucho misterio. Hay una ley sancionada en 2017, impulsada por Luis Petri, en un rato va a estar charlando Luis Petri con nosotros, para que sea obligatoria inhibir la señal de los celulares en las cárceles. ¿Por qué? Porque si no, las cárceles se convierten, como viene ocurriendo, en call centers, como decimos irónicamente, en un coworking, donde cada capo narco o cada delincuente pesado puede armar la logística telefónica o mandando mails de un secuestro extorsivo, de una balacera, van manejando a los sicarios. Lo cierto es que estos artefactos, que no son de alta complejidad, que no valen $1,5 millones y que están absolutamente disponibles, no están colocados o no están calibrados o están desactivados en las cárceles. Vamos a ver en un ratito si se colocaron y si están funcionando o si funcionaron en los primeros años en 2017, 2018 y 2019. Ahora yo les puedo asegurar que eso no está operativo. ¿Y por qué estoy hablando de ese artefacto? Porque después vos podés mandar gendarmes, el ejército, las frases de ida y de vuelta a Estela de Carlotto sobre si el ejército o las Fuerzas Armadas deben estar en las barriadas o no. Lo vamos a ver en un ratito. Lo cierto es que ahí está el nacimiento del delito o del homicidio. 9 de cada 10 de estos homicidios o de estos crímenes pesados sale de las cárceles. Ahora bien, esto está suprimido. ¿Por qué está suprimido? Lo volvemos a repetir todas las veces que sea necesario. Por ideología y por complicidad política. Recuerden que la inteligencia criminal está suspendida desde que este gobierno dijo eso fue usado por el gobierno anterior para perseguir al kirchnerismo, para el lawfare y para espiar a los casos de supuesta, ellos dicen supuesta, corrupción en detenidos kirchneristas. Desenganchémoslo, desactivémoslo. Eso es un factor, proteger a los compañeros. Pero hay otra cuestión que es fundamental y tiene que ver con algo que podríamos decir la manta corta de los derechos humanos en cuanto a esto. Es una manta corta, porque fíjense que por ideología, están protegiendo y dándole, entre comillas, derechos a estos criminales pesados de las cárceles, permitiéndoles hablar por teléfono y permitiéndoles, entre comillas, humanizarse. Incluso están mezclados todos los rangos de los presos de crímenes diversos, desde los más pesados a los menos, conviven en pabellones. No hay un tratamiento especial para este tipo de criminales. ¿Por qué? Básicamente porque hay una idea de derechos humanos de que también son personas que merecen ser respetadas. A. B. Connivencia. Recuerden que gran parte del sistema penitenciario está completamente permeado por el narco, que tiene recursos ilimitados. Ilimitados. ¿Cuánto querés? Y si no lo querés, te puedo mandar a seguir a tu hija, a tu sobrino. Ya sabemos dónde está cada uno de ellos. Y cierro con esto. ¿Por qué hablo de manta corta? Cuando vos tapás de derechos, es decir, cuando vos otorgás derechos humanos a los delincuentes, estás destapando del otro lado. ¿Y qué destapás? Al pibe de 11 años, por ejemplo, como uno de los 2.500 muertos del narco de los últimos 10 años, máximo de 11 años, es una víctima de esta manta corta. A él no lo protegió nadie. Y agrego este elemento que es tan irritante. Pertenece a la comunidad COM. Tobas que vinieron ya hace muchos años de Chaco y de Formosa. Pues bien, me despido de esta introducción con una pregunta. ¿Ustedes escucharon alguna declaración, algún párrafo del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con respecto a la muerte de este chiquito y de lo que está sufriendo la comunidad COM ahí en Rosario? ¿Hay algún organismo de derechos humanos que vea ahí un problema de derechos humanos actuales? Silencio que duele. Bienvenidos.
Está Lucía Salinas, ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León, ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y efectivamente está Héctor Gambini con nosotros. Quiero empezar por lo político. Aníbal Fernández no tuvo más remedio, porque esto es, dijimos, ya no es la bomba de pesos de Lelic que pudieron pasar al 24 o al 25. Esta es una bomba social de marginalidad que explotó. No tuvo más remedio el gobierno que hacer algo. Veremos si surte efecto o no. Pablo de León, Aníbal Fernández tuvo que ir y tuvo que girar su discurso. Exactamente. Pasamos del ministro de Seguridad Nacional diciendo es un tema de Santa Fe tiene su policía, que el gobernador Perotti se arregle, a tener que ir y aparecer a metros de todos los sucesos, a metros de donde lo mataron a este chico Máximo. ¿Para qué? Para firmar un convenio con Perotti y para decir es imperioso que lleguemos hasta el hueso. O sea, pasaron de que era un problema de una provincia en un país federal a un tema que claramente le llegaba hasta el presidente de la nación, y él tuvo que ir ahí con ¿qué? Con 300 gendarmes que se suman a los 1.100 que están, y a mostrar como que el gobierno está haciendo algo. Y claramente pasó lo que la gente ve ahí. Aplaudieron a los gendarmes porque los vecinos están desesperados, los vecinos que mostrábamos ayer marchando con la cara tapada, y el ministro Fernández tuvo que reunirse con el padre de Máximo para mostrar que el gobierno nacional se dio cuenta, afortunadamente, que tienen que intervenir en el tema. Héctor, bienvenido. Gracias. Vos diste este número estremecedor. 2.500 personas murieron por la violencia narco en los últimos 10 años. ¿Ves ahora algo distinto en esta reacción del gobierno? ¿Es algo que ya se vio antes? ¿Es el efecto Messi? Es el efecto Messi. No veo nada distinto en la reacción del gobierno. Veo una respuesta pobre, pobrísima. 300 gendarmes en 3 turnos de 8 horas son 100 gendarmes en la calle. Claro. Los ponemos en el primer escalón del monumento a la bandera y no lo llenamos. Si la gente hoy aplaudía cuando veía a los gendarmes, es porque vio algo nuevo hoy. Como no había 1.100, ¿por qué la gente aplaude? Porque era una novedad, porque los otros 1.100 no estaban, y si estaban eran invisibles. Hoy, cuando fue Aníbal Fernández, después de ningunear el tema durante no menos de 10 días, los gendarmes bajaron, armaron un escenario para la foto con 17 funcionarios subidos ahí arriba, entre ellos el gobernador de Santa Fe, entre ellos el intendente de Rosario, a quienes Aníbal venía ninguneando. Y ahí un poco les hizo un desagravio y les dijo el ministro de Seguridad que la culpa no era de ellos porque era una situación heredada. Es un sinceramiento eso. Aníbal Fernández era ministro de Seguridad en 2007, 12 años antes de que Perotti fuera gobernador o Hapkin intendente de Rosario. Digamos, el mismo reflejo, el mismo automatismo de es la maldita herencia. En este caso es o la pandemia o es Macri. En este caso es la herencia de, digamos, si uno ve en el tiempo, son ellos. Aníbal Fernández ya era ministro de Seguridad tantos años antes. Es que se heredó a sí mismo. Cuando Aníbal dice es un problema de hace 20 años, hace 20 años empezó el kirchnerismo. Es mi legado, podría decir. Es mi legado. Aníbal fue ministro del Perdón, Interior. pellízqueme, ¿no es un gobernador peronista, Perotti? Sí, claro. Claro, bueno, pero tiene su interna con el gobierno. Te dicen, los peronistas de Santa Fe te dicen que Perotti es perotista, ¿no? Que es peronista mientras le convenga y que si no toma distancia. Lo cierto es que el narcotráfico, esto es indiscutible, digamos, es un tema federal, es un tema nacional. Cuando Aníbal Fernández dice, es un tema de la provincia, entonces si el Ministerio de Seguridad de la Nación no se ocupa del narcotráfico, de los delitos federales, ¿cuál sería el trabajo de Aníbal Fernández? Aníbal Fernández fue por tercera vez, tercer turno que está, segundo turno ministro de Justicia, ministro de Seguridad y Derechos Humanos, 2 veces jefe de gabinete de la Nación. Él acá no puede fingir demencia. Lo que está haciendo es salir a decir, estamos acá, y a mostrar que el gobierno hace algo. Ahora, la hora llega ahora. A ver, estos gendarmes, ¿para qué alcanzan? ¿Para dónde van a actuar? Y esta cuestión del ejército, ¿qué van a hacer con el ejército? ¿Va a aparecer efectivamente o va a desfilar nada más como que está ahí y no va a hacer absolutamente nada? Todas respuestas que tienen que dar. Claro, el tema es a esas fuerzas federales que vos enviás,
que originalmente tienen que cumplir otra función, pero en esta situación crítica de emergencia los envías. ¿Con qué política estatal los acompañás? Porque esta problemática llega a estas circunstancias, a este escenario de gravedad, porque de lo que se ha carecido es de una política concreta en la lucha contra la narcocriminalidad. Sí, pero esa lucha concreta no es solamente desde el Ministerio de Seguridad. No, absolutamente. Porque ahora justamente porque Messi ha puesto luz sobre esto y todos estamos mirando ahí esto que está pasando. El año pasado, en febrero, pasó una cosa terrible. Ustedes saben que cuando hablamos de narcotráfico en Rosario hablamos de los fiscales. Hemos hablado aquí con el fiscal Ederi, Matías Ederi, el que usa el chaleco antibala para bajar a comprar pizza, ¿no? Una de las personas que más está investigando y más está haciendo, que puso a los monos presos, que puso a Alvarado preso. En febrero del año pasado, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe lo denunció por declaraciones periodísticas. En este ambiente están trabajando los fiscales y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Ricardo Gutiérrez. Héctor, hablemos de esto. Acá hay una cobertura, pero que es clarísima, si no esto no estaría ocurriendo en esta magnitud. Eso está claro. En febrero del año pasado, además, hay un tema que ya casi nos olvidamos. 100 personas se envenenaron con cocaína envenenada en el conurbano, en San Martín. 24 muertos. Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Sabes qué? ¿Te acordás que fue lo primero que hizo cuando supimos la tragedia? Un chiste. ¿Qué dijo? Aníbal Fernández tuiteó, Bernie había salido a decir que nadie consumiera cocaína que hubieran comprado en las últimas 24 horas ante la desesperación de que no sabían lo que tenía. Entonces Bernie salió a chicanearlo, perdón, Aníbal salió a chicanear a Bernie con un tuit que decía, si compraron cocaína en la Argentina, no la consuman porque es de la mala. Un chiste, una chicana, como si fuera un tema provincial, como si no hubiese sido un tema de él. Era carfentanilo, una droga que era 10.000 veces más poderosa que, digamos, un narcótico para elefantes. Todavía hoy, un año después, no sabemos cómo entró al país y cómo terminó esa droga ultra sofisticada que mató 108.000 personas en Estados Unidos y Canadá a la villa más pobre del conurbano. Pero esto que cuenta Héctor... Hoy decía, para terminar, Aníbal, vamos a ir hasta el hueso. En ese caso se ve que no fuimos hasta el hueso porque pasó un año y todavía no sabemos quién metió esa droga envenenada en la Perdón, esto que cuenta Héctor es lo que venimos describiendo. Todo lo tiene a la interna del gobierno. Aníbal le sale a contestar a Bernie en lugar de tomar cartas en el asunto. Yo me pregunto, Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, ¿qué hace que no está ahí? En el caso del chico Máximo, no tiene que estar, y como siempre señala Osvaldo, fue a Formosa a bancar al compañero Infran en medio de la cuestión... Acabo de decir que es terrible. ¿Y el INAI? ¿Y el INAI? Pero por eso hay que poner el eje en eso. Horacio Pietragala, supuestamente un hombre, tiene una historia, es hijo de desaparecidos, que hay que respetar eso. Hombre de la Cámpora, ¿por qué no está ahí defendiendo a todas estas familias? No, parece que no. Parece que el cristianismo en esto no se corre, no tiene que ver, y se corre decir, Aníbal, hoy Aníbal es problema de Alberto. Y aunque es menos sexy, también entra la interna política de la provincia de Santa Fe, donde el gobernador y la vicegobernadora están separados justamente por este tema. Bueno, pero respecto a lo que comentaba Héctor de esa causa sobre la droga adulterada, la jueza que tenía la investigación en ese momento, lo que dijo es que uno de los eslabones que cuando salta el escándalo empezó a dar órdenes para que se deshagan de parte de esa droga, esas órdenes se dieron desde un penitenciario federal. Y había otra jueza alertando sobre algo que el gobierno sabe hace mucho tiempo y sobre lo cual no ha hecho absolutamente nada. Hablemos del informe Procunar. Explica qué es y qué es lo que pasó. Bueno, hoy se dio a conocer un informe explosivo que habla sobre connivencia del personal penitenciario, uso de celulares de los principales líderes narcos presos, y que lo que pone sobre la mesa es lo que el gobierno no admite ni discute, que es que el crimen organizado solo ha continuado, ha crecido desde los penitenciarios federales, que es sobre los cuales el Poder Ejecutivo tiene jurisdicción a través del Ministerio de Justicia. Tenemos dos textuales que resumen un poco el espíritu de este informe que hoy dio a conocer en la Procuración el fiscal
que lucha contra la narcocriminalidad, Diego Iglesias. Ahí tienen el primer textual. ¿Qué dice el informe? Los narcos con gran influencia territorial continuaron comunicándose con individuos extramuros, quienes ejecutaron bajo sus directivas diferentes maniobras de tráfico de droga y otros delitos vinculados. Esto que plantea el fiscal Diego Iglesias y que hoy se presentó en una mesa de trabajo y que después fue remitido al gobierno con un expreso pedido, después charlamos sobre eso, lo que pone de manifiesto es una situación crítica, una situación en la que lo que la justicia está diciendo no alcanza con detenerlos, no alcanza con encerrarlos, no alcanza con condenarlos, porque dentro de las cárceles los líderes narcos continúan con su accionar delictivo. Con la tecnología, el encierro no es nada. El espíritu del encierro era sacar de circulación el peligro que portaba una persona. Ese fue el espíritu de la creación de las cárceles, digamos. Ya no hace falta ir hasta Foucault, digamos, del castigo físico a la privación de tu tiempo y de tu capacidad de circulación. No tiene ningún sentido una celda si el tipo se puede comunicar. Hay otro fragmento de este informe de la Procuna. ¿Qué dice, Lucía? No se puede dejar de suponer la posible connivencia de los agentes de dicho servicio para permitir y facilitar el ingreso de dispositivos de telefonía celular a las cárceles. Y acá, Diego, lo que vos planteabas. Cómo estos líderes narcos, este informe ahora analizó 12 casos y también analizó 9 expedientes recientes donde se están investigando la tenencia de dispositivos electrónicos de estos líderes narcos. Pero miren una cosa, y lo comparto, Héctor. Fue tan específico el informe que hasta uno de los fiscales dio ejemplos con casos, con nombre, apellido, que hacía... No es que no se sabe nada porque es imposible averiguar. Está todo documentado. Lo que pasa es que después, cuando dice, hace algo con esto, el famoso hagan algo, no hacen nada. El líder de los monos, el Guille Cantero, se ordenó un allanamiento a su celda del penal federal de Marcos Paz. En agosto de 2021 tenía un teléfono fijo en su celda. Sí. Se lo sacaron. En septiembre, un mes después, hubo otra requisa. Tenía el teléfono fijo de nuevo. Nadie ya tiene, o es una especie en extinción, digamos, con el Jaguareté, el teléfono fijo. Bueno, ¿cómo un señor le pasan un cable y se lo metan por el ventilete? La cantidad de metros de cable que encontró también. Exactamente en la puerta de la celda. Le metieron en la puerta de la celda, al lado de afuera de la celda, estaba el Lo tenía ahí, se lo sacaron, se lo cortaron. Un mes después hubo otra requisa, el teléfono estaba ahí de nuevo. Se me ocurría, mientras hablaba Lucía, pensar, la interventora del Servicio Penitenciario Federal es María Garrigós de Rébori, ¿no? Fundadora de Justicia Legítima. Su jefe, ella está, digamos, vos fíjate, el Estado renuncia a controlar a los presos, pero la funcionaria no renuncia. Ella depende de Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación. Soria y Garrigós fueron denunciados hace 10 meses por la jueza María Servini de Cubría, que los acusa de encubrir a los narcotraficantes. Perdóname, Héctor. Garrigós garantiza que no haya escuchas a los, entre comillas, presos políticos. Otra vez, entre presos políticos. Viene a ser un tapón para que esa política que denuncia el kirchnerismo de persecución no se lleve adelante. Bueno, por motivos, esa es la garantía. Por motivos ideológicos, sí, como arrancabas vos bien hoy el programa, se pone en juego y en riesgo la seguridad de la gente. Ahora, el Estado renuncia a controlar las cárceles, la funcionaria que le corresponde eso no renuncia. Pero el ministro renuncia a controlar a su funcionaria, pero él no renuncia, sigue en su puesto. El Estado renuncia a meterse en Rosario, por eso el lunes la gente va a destruir los búnkeres de los narcos. Pero Aníbal Fernández no renuncia. El Estado renuncia a estar presente, pero los funcionarios no. ¿Por qué este gobierno quiere este Estado? Nadie incumple nada. Claro. Están cumpliendo el mandato. El mandato es no toques, no pides a los presos, porque entonces si se repone la inteligencia criminal, después es un mecanismo que puede ser usado para que nos persigan. ¿Sabés dónde estaba Aníbal Fernández el lunes? Mientras la gente iba, esas imágenes que vimos por la tele de la gente que iba a romper todos los búnkeres y se llevaban los inodoros, los bidés, en ese preciso instante que la gente estaba haciendo allanamiento y destrozo de búnker por mano propia, Aníbal Fernández estaba con Gildo Infran,
en Formosa, a la misma hora, inaugurando un seminario de ciberdelitos en Formosa, que es una provincia donde 7 de cada 10 personas no tiene computadora. Bien, vuelvo a vos. Quiero presentar a Luis Petri, que está con nosotros hoy, es diputado de Juntos por el Cambio de Mendoza, y es quien impulsó, el autor de la ley por la cual se debían colocar inhibidores de señal en las cárceles. Eso fue iniciativa de Petri. Se hizo ley en 2017, pero como ustedes saben, las leyes en Argentina son sugerencias. ¿Qué tal si ponemos? No es pongan. ¿Qué pasó con eso? Se hizo ley primero en Mendoza en el 2008. Un proyecto de mi autoría, lo presentamos, prohibíamos los celulares, pero para hacer efectiva la prohibición ya establecíamos la necesidad de colocar inhibidores de señal. Cuando se modificó la ley de ejecución de la pena, de la cual soy autor, y que prohíbe las salidas anticipadas a delincuentes violentos, las salidas transitorias y la libertad condicional a narcos, a homicidas, a violadores, que el kirchnerismo votó en contra, que esto es necesario decirlo, modificamos el 160 del Código Penal y trajimos esa norma de Mendoza para que rigiera en todo el sistema penitenciario nacional. Y establecimos expresamente la prohibición del uso del celular y la colocación de inhibidores. Eso fue ley. Eso fue ley, en el 2017 está vigente. Lo que sucedió es que se incumplió o se cumplió parcialmente. ¿Por qué hago esta disquisición? Porque en el orden nacional parcialmente se cumplió con la disposición prohibiendo en las cárceles el uso del celular. Pero al no establecer inhibidores de señal, básicamente entraban clandestinamente como ingresa la droga. ¿Por qué no pusieron, por qué no instalaron los inhibidores? Bueno, porque hay desidia, porque hay connivencia con los narcos. Yo te cuento un ejemplo. Se pone muchas veces el ejemplo de El Salvador, que se construyó una cárcel para 40.000 personas en 6 meses. Bueno, la cárcel de Coronda, hace 7 años que se está construyendo. 7 años. ¿Sabes cuántos presos va a alojar la cárcel de Coronda? ¿Cuántos? 462 presos. El 1% de una cárcel que se construyó en 6 meses de máxima seguridad. ¿Pero cómo lo explicás? ¿Por país pobre o porque no se apure, vamos despacito? No, muchacho? porque hay connivencia con los narcos, hay encubrimiento. Bueno, mira, el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe dijo que 7 de cada 10 balaceras que se producen en Rosario se organizan dentro de las cárceles. Y 8 de cada 10 homicidios por encargo también se organizan desde Rosario. Y vos dabas un dato alarmante, que era de los 2.500 muertos. De Héctor, sí. De Héctor, exactamente. De esos 2.500 muertos, el 10% son menores. Muchas de esos 2.500 muertos no son ajustes de cuentas, sino que son víctimas de la inseguridad del narcoestado que estamos a las puertas de vivir en Rosario, y una cuestión que es muy importante, del narcoterrorismo que se vive en Rosario. ¿Y por qué hablo del narcoterrorismo? Porque es necesario que los jueces lo empiecen a calificar así. Porque hay acciones dirigidas de los narcotraficantes orientadas a atemorizar a la población. Y tienen que ser juzgadas como acciones terroristas. Y esto tiene una consecuencia. Se duplican las penas. Las penas de 15 pasan a ser penas de 30 años. Sí, Luis, pero ¿sabés qué pasa? Te voy a reiterar algo que dijo la Procuración General de la Nación hoy. No alcanza. ¿Tenés que tenerlos presos y condenados? Por supuesto que sí. Pero algo falla en el sistema, que a esas personas que vos tenés presas, condenadas, Guille Cantero tiene una pena de 96 años afrontando todavía por delante, y se le suman delitos que comete dentro de la cárcel. Ha organizado secuestros extorsivos, le han adjudicado homicidios, todos diseñados, pergeñados y ordenados desde su celda en un penitenciario federal. No alcanza porque tenés que cumplir con esa ley estableciendo los inhibidores de señal. No alcanza porque tenés que tener establecimientos penitenciarios diferenciales de máxima seguridad. No alcanza porque los gendarmes que se desplazan son ínfimos. Pensemos que la Gendarmería tiene 37.000 miembros y apenas 1.400 miembros están en Rosario. Vos deberías poner a controlar las fronteras, hacer operaciones de control y vigilancia al ejército, recapacitándolo, y liberar esos 37.000 gendarmes para llevarlos a las zonas calientes, no solamente de Rosario, sino también del conurbano bonaerense. Y una cuestión que es muy importante, no solamente alcanza con el incremento de penas, hay que sancionar la ley de extinción de dominio, porque hay que quitarle el poder de fuego a las organizaciones criminales. Si nosotros logramos que estén encerrados, que no se comuniquen con el exterior, y les sacamos el dinero,
que es el fin último del narcotráfico, básicamente vamos a empezar a ganar la batalla, desplazando en cantidad suficiente a los gendarmes. Héctor, ¿cómo le explicamos y cómo nos explicamos y a todos los que nos están mirando que hay una ley? Hay tantas cosas. Empecemos por una, que hay que colocar inhibidores. El jefe de los penitenciarios debería darse vuelta y darle instrucción y que cada penal lo instale. ¿Cómo es que no se instala? ¿Se pueden desconocer tan abiertamente un órdenes o una ley? Sí, son decisiones políticas. Siempre acá es la voluntad política, ¿no? Vos la ley sale, el presidente la puede reglamentar o no, después de reglamentada la autoridad de aplicación, que en este caso sería el Ministerio de Justicia o el Servicio Penitenciario, te puede decir, sí, lo estoy instrumentando, necesito tiempo, el inhibidor, no sé, necesita muros de 2 metros y nosotros tenemos de 1,80 y entonces te dan vuelta. Digo, si no hay voluntad política, no se hace. ¿Qué pasó en el 17? Porque la ley fue del 17. Digo, en esos 2 años que tuvo Cambiemos. Yo te cuento lo que está pasando hoy en Mendoza. No, pero Sí. quiero ir a la pregunta, porque es cierto esto que decía recién. Sí. La ley salió en el 17. ¿Qué pasó en esos 2 Se cumplió años? parcialmente. ¿Qué significa esto? Se cumplió con la prohibición del ingreso de celulares. Lo que no se cumplió es con la colocación de los inhibidores de señal. No se pudo. Y de hecho, te cuento lo que pasa en Mendoza. Ahora se autoriza en Mendoza el uso de celulares por disposición de un juez que, invocando la emergencia sanitaria hoy, lo hizo en la pandemia, pero hoy, invocando la emergencia sanitaria, dice que los presos tienen que tener celulares y les autoriza indiscriminadamente. Por sobre la ley. Pero Por eso sobre la por ley. sobre la ley. Llamó a una audiencia y por sobre la ley, que está vigente, dijo, los presos tienen que tener celulares. Porque no es solamente el narcotráfico, son los secuestros virtuales que Sí, ocurren, claro, cualquier cosa, son te las llaman, estafas. Pero Bueno, un juez puede ir son los por sobre la ley. ejemplo, Pero espérame, sí. un juez puede ir por encima de la ley. No puede. No. Bueno, y hay mecanismos para... Como el mundo No. debería ser, como el mundo es y como Expectativa. Argentina. pero quiero hay volver- algún Permítame, dato- Quiero volver déjeme, so- tenemos el invitado. Nosotros estamos todos los días, tenemos muchos minutos, vamos a aprovecharlo a Héctor y después los escuchamos. Te escuchamos atentamente. La pandemia sirvió como situación excepcional para un montón de cuestiones. Entre ellas, liberar presos en la provincia de Buenos Aires. Se liberaron por un memorándum de un juez de casación que ocupaba uno solo una sala unipersonal, después de un trabajo político con el gobierno de Kicillof, y se liberaron, no me acuerdo ahora si 1.500 presos durante la pandemia. Muchos de esos casos fueron graves, muchos presos no volvieron después. Eso lo saben bien los jueces de ejecución penal del conurbano, que llevan la cuenta uno por uno. La interventora del servicio penitenciario, Garrigós, dijo en su momento que el uso de celulares, a raíz de la pandemia, era un derecho humano, porque los presos, al no recibir visitas, pues la gente no se podía movilizar, tenía derecho a comunicarse con sus familiares. Pero la suponete que sí, pero y no los para celulares- los capos narcos, los Bueno, asesinos, los homicidas, el lote de los Nadie pesados, nunca hizo esa distinción, y si alguien tiene que hacer esa distinción, podría ser, por ejemplo, un área como la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario, que fue anulada, totalmente desactivada por Garrigós de Rébori, apenas asumió en su gestión en 2020. Ahora la Asociación de Magistrados, creo que esta semana, pidió al Servicio Penitenciario que reponga esa área, que se llama Dirección de Inteligencia Criminal dentro de las cárceles, que está justamente para eso. Pero Para ver ese es un quién es- eslabón fundamental de Sí. toda esta Claro. cadena. Y es Fundamental. lo que plantea hoy la Procunar y lo dice explícitamente. Necesitamos algún área específica que se dedica a hacer la inteligencia criminal. Este informe y lo que hizo hoy la Procuración General tiene un agregado. Detalles de la unidad fiscal que se especializa en secuestros extorsivos y aportó casos de secuestros extorsivos que se realizaron desde penitenciarios federales. A la narcocriminalidad se le suma este otro eslabón. Entonces, lo que plantean es, necesitamos que controlen las comunicaciones, que clasifiquen a los presos de riesgo, que no se comuniquen entre ellos y que alguien los investigue dentro del penitenciario. Luis. Este gobierno tomó 2 medidas que fueron absolutamente nefastas. La primera fue la eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Y la segunda fue la derogación de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria.
Todos los sistemas penitenciarios del mundo cuentan con inteligencia penitenciaria. De hecho, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2015 elaboró un manual para establecer las normas y las reglas bajo las cuales se tiene que hacer inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia te previene motines, porque la inteligencia te previene fugas y además porque la inteligencia te permite actuar sobre aquellos que tratan de cometer delitos fuera de los muros. Hoy estamos a ciegas. El sistema penitenciario hoy en la República Argentina está comandado por los narcos. Bueno, ahí hay una frase fuerte, vamos a retomar. Darío Lopreite en Rosario. Darío, te escuchamos. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Estamos en un barrio que hasta hace un par de horas estaba viviendo con el corazón en la mano, ¿no? Que estaba presa del miedo. Este es el barrio Los Pumitas, donde asesinaron a Maxi. Esto pasó hace pocos días. El lunes hubo una pueblada acá en este barrio pidiendo mayor seguridad, pidiendo tranquilidad, poder vivir tranquilos. Y llegó la gendarmería hoy, como una de las noticias fuertes del día. Llegó la gendarmería. Lo que había anunciado el ministro hoy a la mañana, no acá en el barrio, pero cerca, acá en Rosario, vino el ministro Aníbal Fernández, aquel que había dicho que los narcos ganaron, hoy dijo que había que ir hasta el hueso frente a los narcos y que mandaba más gendarmes y también de la Policía Federal, o sea, llegaron 300 gendarmes más 100 policías más, pero ya había 1000 en Rosario, que la verdad que en este barrio, por ejemplo, no se veían. Pero además, uno tiene que hablar con la gente. No, Darío, que 1000 todo, Diego, suena mucho, pero acabamos de ver que en realidad son 3 turnos. Sí. Vos tenés 300 y pico de tipos por turno. Parece un montón, no es tanto. Claro, no es tanto, Diego, pero ¿sabés qué? En este barrio los vecinos me hablan de que hubo gendarmes, pero en el gobierno anterior. Ahí se nos congeló Darío, ya vamos a volver a él. Ahí está. Ver. ¿Estás? No, ahí te sí. decía, Diego, que los vecinos dicen acá que hubo gendarmes, ya que esta historia ya la vimos. Que hubo gendarmes cuando en el gobierno anterior vinieron, pero se quedaron un mes, un poquito más y se fueron. Y la realidad volvió a ser la misma. Mirá, voy a tratar de caminar despacito para que no perdamos señal, pero acá viene un patrullero ahora de la policía de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y acá quiero marcarte un detalle. La policía de la provincia de Santa Fe había mandado un solo patrullero el lunes, los dijeron nuestros compañeros que estaban acá desde la Pueblada. Que estaban absolutamente... Sí, que estaba vacío el patrullero porque estaban los dos policías. Perdona, pero sí. Estaba el móvil vacío, estaba Juliana ayer al aire, estaban aterrados los vecinos. Sí. Hoy la novedad positiva es que por lo menos esta noche hay personal policial custodiando, porque recordemos, Darío, que hubo amenazas de muerte, un video que circuló de un muchacho con una careta y mostrando y exhibiendo armas. Todos los que nos sacaron los muebles y las cosas de adentro de la casa, devuélvanlas porque hay balitas para todos. Bueno, Diego, el panorama cambió absolutamente, ¿no? Bueno. Había llegado la gendarmería hoy, a eso de las 5 de la tarde, y había un par de patrulleros de la policía. Hace un rato, vino un desfile de patrulleros de la policía. Mirá si miro hacia allá, veo 1, 2, 3, 4... justo en la calle donde se produjo la pueblada, donde le rompieron la casa al peruano, y si doy la vuelta, allá tenés más patrulleros de la policía de la provincia. Mirá, allá cuento 1, 2, 3 también. Es decir, pareciera que hubo una especie de competencia, ¿no? Como llegó la gendarmería, vino la policía de la provincia e inundó este barrio. Pero la pregunta de los vecinos la vuelvo a hacer, Diego, ¿hasta cuándo se van a quedar? Bueno. Este es el tema. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Y eso nadie lo sabe. En principio la gente necesita, para vivir tranquilo, que no haya narcos. Ahora no están los narcos. Los mismos vecinos dicen, ahora los echamos, se fueron. Algunos se los llevó la policía, otros se fueron solos. Hay varias casas, y yo camino, además de esta casa que es la que se rompió en la Pueblada, Diego, hay varias casas que están absolutamente destruidas. Bueno, ahí vivían narcos. Los narcos se fueron, dicen los vecinos. Ahora, si se va la policía, si se va la gendarmería, los narcos vuelven. Y eso es lo que no quieren acá. Ahí se pierde un poquito la señal. Ustedes vean esta lógica del día a día.
Hoy, esta noche, hay patrulleros, hay custodia. Pasemos la noche, mañana vemos. Digamos. Si el eslogan es mañana vemos, hoy hay. Porque si no, lo que puede pasar mientras llegan las soluciones de fondo es que los narcos vuelvan, que los narcos se venguen. Hoy hay porque fue Messi, hoy hay porque como fue Messi fuimos a las cámaras y pasado mañana no están más. Darío. Miren, les quiero mostrar otra casa. Miren cómo está esta casa, porque uno va caminando acá en el barrio y de pronto se encuentra con casas así, destruida, como que le hubiera pasado un terremoto por encima. Y es una casa y al lado vive gente y está bien, y acá al lado hay otra casa normal. Bueno, acá vivía un narco. Los propios vecinos hicieron esto. Con no es que toda vino la furia contenida, acumulado, claro, la frustración de todo lo que reclamaron y no les dieron pelota, de todas las amenazas que sufrieron, todo eso volcado en furia, en destrucción total de esa casa. Entonces, ahora, Diego, los vecinos dicen, acá no hay narcos. En Los Pumitas, en este barrio, donde vivía Maxi, donde lo asesinaron, no hay narcos. Hoy no hay narcos. Por eso están acá. Fíjate, hay un clima muy distendido, cosa que ellos me decían, no puede pasar, no pasaba antes. No se podía venir a jugar el fútbol a la noche, como están ahora jugando los chicos acá. Claro, están rodeados de patrulleros la canchita. No podían venir a sentarse acá. Por eso hoy hubo aplausos para la gendarmería, que es lo que querían ellos. Acá hay una comunidad QOM, que es una comunidad, bueno, muy cerrada, con poco diálogo. Hay gente que me mostraba el celular y me dicen, yo puedo recibir audios, pero no puedo leer porque no sé leer. Me lo decía hace un rato un señor de que tiene unos 40 y pico de años y que por supuesto estaba muy contento por esta situación, que ha venido la gendarmería y ellos pueden estar tranquilos, pero tienen miedo. Diego, me va a costar conseguir un testimonio acá. Si vos me pidieras un testimonio, mira, acá hay gente, yo podría ir a hablar con ellos, pero ninguno quiere hablar. Pero vos fíjate cómo se empiezan a tapar la cara. La cara, por supuesto. Ayer vimos una cosa conmovedora, terrible, que era la mezcla de indignación e impotencia con miedo. Y eso se traducía en una marcha para pedir justicia y para visibilizar el problema, pero con la cara y la cabeza tapada. Es decir, queremos marchar, queremos afrontar esto, pero tenemos terror de que nos reconozcan, nos marquen, que nos infiltre algún narco en la marcha y después pasen una lista de quienes participamos y vengan por nosotros. Sí, vos hablaste, Diego, de un video. El video que circuló amenazando a todos los vecinos. Bueno, no solo hubo eso. A muchos vecinos de acá, al WhatsApp de cada uno, les llegaba amenazas de los narcos, que iban a pagar por lo que pasó, por la destrucción, por lo que robaron de las casas. Es decir, había pasado desde el lunes, pasaron ¿cuánto? 2 días. Y ya esos narcos que se tuvieron que ir de acá, o su gente, lo que habían hecho es ya conseguir teléfonos de celulares de los vecinos para mandarle amenazas. Fíjate hasta dónde llega todo el poder de esto que uno dice, pero ¿cómo? Si acá los narcos andan en bicicleta, si van a matar en motitos chiquititas, ¿no? Parece un poco bizarro la historia, pero no. Acá los asesinatos son así, Diego. Acá el sicario va caminando y dispara, o va en bicicleta. Por eso el intendente, de manera bastante sensata, decía, ¿cómo la policía nunca puede tirotearse con ningún sicario? Que andan en una bicicleta de esas chiquitas, las del delivery, o de motos, digo, de que usan el delivery, o andan en bicicleta. ¿Cómo nunca la policía se podía tirotear con eso? Es una pregunta que a todos se nos ocurre, ¿no? Nunca vemos tiroteos en Rosario, nunca hay persecuciones en la ciudad de sicarios que son perseguidos por la policía. Bueno, es lamentable, pero es lo que hay, ¿no? Es una descripción de la realidad. Y ahora veremos, con esta situación de alta visibilidad, como le llaman los gendarmes a este operativo, alta visibilidad se le dice a esto, en este barrio por lo menos, habrá que ver qué pasa en otros, te lo voy a ir contando con el paso de las horas y los días, veremos si esto da resultado y por cuánto tiempo. Esta es la gran pregunta que yo me hago. Es la pregunta. A ver, espera, Darío. Pablo, ¿tenés información para aportar? Claramente el gobierno nacional va a mirar cómo es el desempeño de los gendarmes ahí. Lo que está describiendo muy bien Darío Lopreite es como la llegada en este barrio, que hoy es un hecho caliente, está por lo menos sacándolos de la luz del día y que puedan suceder cosas normales de la vida como jugar un partido de fútbol. Habrá que ver cómo es el desarrollo de esto y el gobierno tiene que estar atento.
Hoy firmaron un papelito con Perotti. Perotti necesita mostrar resultados, pero también tiene la mirada de Pablo Hapkin, que no tiene intervención, un intendente no tiene intervención en una cuestión de esta magnitud como el narcotráfico, que van a estar observando y señalándole, miren, los gendarmes estaban acá y se fueron. ¿Qué es lo que pasa en el conurbano? Vos tenés lugares donde fue el gendarme, un día lo cambiaron de lugar, desapareció y la gente vuelve a sufrir esto. Este es el tema, ver cómo evoluciona este procedimiento y cuánto volvemos a tener un caso que realmente conmocione, porque claramente las bandas narcos en algún momento van a actuar. ¿Y cuántos de esos narcos que no actúan ahí van a pasar a otro barrio? Ahí está, mira esa camioneta, bastante grande, parece bien equipada. ¿Cuánto dura esta escenificación para vos con tu ojo clínico de tantos años? Veo demasiada gente en un radio muy chiquito, alrededor de las cámaras de TN. Conté 15 gendarmes. Quiere decir que de los 100 que están trabajando en el turno, de los 300 que fueron hoy, te quedan solamente 85 para todo el resto de la ciudad. Demasiada policía, demasiado control. Me parece que es una puesta en escena, está bien, qué sé yo. Hay que mostrarlo para disuadir. ¿Qué pasa cuando nos vamos los periodistas de ahí? ¿Y qué pasa con el barrio de al lado? ¿Qué pasa con los vecinos? Y con el otro barrio. Y con el otro barrio. Porque no hay un solo barrio en Rosario. ¿Qué pasa con los de al lado? Y cuando la gente aplaude hoy, aplaude por la novedad. Si hoy aplaudió porque vio gendarme, quiere decir que en todo el año... Eso lo decís y lo marcás muy bien. Y en todo el año pasado no lo había visto. Sí, aplaude por la novedad y por la desesperación, porque vos claramente cuando vivís todos los días ahí y que veas unos gendarmes, vuelvo a decir, lo que pasa en algunos lugares del conurbano, cuando vos ves que llegaron los gendarmes decís, bueno, puede cambiar algo en mi vida. Ahí vuelvo a Darío. ¿Sabés por qué aplaude? Porque esa gente hoy recuperó su libertad. Esa gente está prisionera en sus casas, no puede salir, lo dicen en sus relatos, porque estos barrios están tomados por los narcos. Por eso, para que esto no sea un veranito, se tiene que ir a fondo. No se puede ser neutral. O se va a fondo contra la delincuencia y se lucha contra la delincuencia, o se es cómplice y se la apaña. Y ahí es donde necesitamos una justicia y un poder político que con coraje y valentía combata a los narcos y al narcotráfico. Y hay una cuestión que el gobierno no se ha detenido, es las rutas del narcotráfico. Ahí vuelvo. Hay cosas para desarrollar. Darío, te escuchamos. Bueno, todos estamos mirando esto, Diego, este vehículo blindado, recién yo lo toqué para ver si es verdad, y la verdad que debe pesar un montón. Es los que usa SWAT en Estados Unidos. Acá trajo 3 la gendarmería, Spartan se llama. A ver si podemos acercarnos, Jorge, vení. Ahora que se paró ahí. Este vehículo da vueltas. Bueno, forma parte de este... Bueno, ahí se dice la gendarmería. Sí. A ver si me escuchás ahí, Diego. Yo te escuchamos, Darío, ¿sí? Bueno, este vehículo, también forma parte de este gran operativo, ¿ves? Va recorriendo el barrio y esto sí que mete miedo, ¿no? Esto impone mucha presencia. Le dice el bicho le dicen los mismos gendarmes a esta máquina infernal, que es a prueba de balas, que puede disparar. Y que forma parte de este operativo, esta gran puesta en escena, ¿no? Yo diría gran puesta en escena que han hecho hoy, desde la mañana con el acto de presentación y ahora con este operativo de la Gendarmería, que después se sumó la Policía de la provincia, como te dije, ¿no? También en un gran despliegue, muchos patrulleros trajo acá la Policía de la provincia, después que había llegado la Gendarmería, bastante más tarde. Bien, estamos entonces siguiendo lo que ocurre aquí en este barrio, que es Los Pumitas. Aquí mismo, y a esta misma hora, ayer veíamos a los vecinos marchando con la cabeza tapada. Estaba Juliana, nuestra compañera con el equipo de TN, que también la amenazaron de muerte. Recuerden, circuló ese video. Es cierto, hoy ya hay policía, hay una noche de tranquilidad ahí. Es necesario, veremos si es suficiente, Héctor. Sí, pensaba en la frase del ministro de Seguridad de hoy, de ir al hueso. Después de ningunear el tema durante por lo menos los 3 años de esta gestión, sin contar la herencia de su propia gestión de los años anteriores, ¿no? Para ir al hueso, el gobierno tendría que aclarar ahora ya qué pasó con el joven artista callejero que hace 40 días fue secuestrado y asesinado para ser usado justamente como correo. Ahí al lado de la cancha era de Central o de News. News. Lo dejaron en la puerta de la cancha de News. No hay un solo dato. Un chico que estaba en un semáforo haciendo su trabajo, lo secuestraron los narcos para ponerle un papelito en el bolsillo destinado a amenazar a otra banda.
Los narcos que los secuestraron, el chico no los conocía, no tiene nada que ver con ellos y no tiene nada que ver con la banda a la que esta banda quiso amenazar. Es una modalidad de los narcos mexicanos, de las más violentas, que se vio por primera vez en la Argentina hace 40 días. El crimen está impune. Ir al hueso significaría aclarar ese crimen espantoso. Se organizó desde la cárcel. Sí. Me permiten, vamos a volver a ese tema porque es un dato de alto impacto. Si se está instalando una nueva modalidad y ya sé si se destrabó un nuevo escalón de sofisticación, cuando en realidad también vemos armas tumberas, caseras, ametralladoras que no son de alta sofisticación. Y vemos que esa camioneta de gendarmería ahí, Ya está, muy ya bien está, equipada. podemos parar. Ahí está. Te despedimos, Darío. Cerramos la cobertura, Darío. Bueno, Diego, quiero decirte algo más. Los vecinos y sobre todo la familia de Maxi. Maxi vivía acá, ahí donde ves esos dos patrulleros. Sí. Ahí es donde lo asesinaron. Él estaba en la puerta. Fíjate la calle lo angosta que es. Por acá vino un auto, de ahí dispararon. Prácticamente no hay vereda. Prácticamente no hay vereda. Fíjate que es muy angostita. Bueno, ahí estaba parado Maxi. La familia de Maxi Bien, lo perdimos a... dijeron que no van a hablar más con los medios. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver, Diego. Sí, te escucho. Que la familia de Maxi dice que no Ahí van a está. hablar más con los No. medios. ¿Por qué? No van a hablar más con los medios. Evidentemente no sabemos cuál es el motivo. Mañana van a hacer una Dolor, movilización ellos, van a ir miedo. aquí a una plaza. De todo, puede ser una mezcla de todo, Diego. En principio ellos dijeron eso y los vecinos lo están acompañando en esto. Los vecinos sabemos, tienen miedo, ¿no? Ellos tienen miedo por todo lo que hemos contado. Pero por ahora el barrio hoy es un día acá donde se puede respirar aliviado. Hoy en Rosario, Diego, no escuchamos que haya habido un asesinato. Esto es moneda corriente, acá no, ya van 62 en lo que va del año. Digamos que, bueno, por eso, hoy no hubo, por lo menos no se informaron de que haya habido gente asesinada, sea por sicarios o por algún hecho violento, y eso ya es una novedad. Darío, muchísimas gracias. Excelente el trabajo. A todo el equipo de TN. Gracias, Bien. Diego. Hasta mañana. En una situación complejísima. Ayer volaban los tiros. Me gustaría retomar la frase, porque en realidad es una frase rimbombante. Vamos a ir hasta el hueso. ¿Qué quiere decir ir al hueso? Para vos, Pablo, ¿qué significaría concretamente ir al hueso? No. Ir al hueso es la frase de ocasión que dice Aníbal Fernández, un hombre curtido en los medios de comunicación, que desembarca ahí, como decimos, él no quería hacer eso, lo tuvo que hacer porque el gobierno está pagando un alto costo. Hay que recordar un tema. Vos citabas antes los nombres. María Garrigaos de Rebori es la jefa del Servicio Penitenciario Nacional, la creadora de Justicia Legítima, la agrupación de la justicia del kirchnerismo. ¿Es ella la jefa de toda esta historia o Martín Soria, el ministro de Justicia? Casi que Martín Soria dependería de ella. Y acá hay que recordar el nombre de quien ¿Por qué? fue jefe, Pará. porque tiene que ver con la ideología. Esperá por eso. ¿Quién pesa más en el ecosistema kirchnerista puro? Cristina. ¿Garrigós? No, está bien, pero ¿Garrigós o Soria? No, Soria no, todavía Soria no. mencionamos. ¿Eh? Alguien que todavía no mencionamos. Zaffaroni. Juan Martín Mena. Ah, Juan Claro. Martín. Es el Por segundo eso. de Soria. Él es el segundo de Soria en los papeles. Es el verdadero poder de Cristina dentro del Ministerio de Justicia. Juan Martín Mena, recordemos, es aquel jefe de la CIDE en el momento en que hayan muerto a Nisman y a quien reportaban todos los agentes de inteligencia aquella tarde que Nisman apareció muerto. Mena era el que recibía todos los llamados, Claro, pero quiero el que coordinaba la acción en la calle. Quiero ir a lo que quería señalar antes, que es, ¿quién era el jefe del servicio penitenciario hace un tiempo? ¿Se acuerdan de Víctor Hortel, el que Sí, creó el la batallón agrupación militante. Batallón Militante, que era una agrupación que trabajaba en las cárceles, que hacía actos con banderas kirchneristas, donde estaba desde el asesino de Wanda Tadei, el baterista de Callejeros, hasta Barra Bravas, hasta los asesinos de Axel Bloomberg? Esa es la concepción política
del cristianismo respecto del tema de las cárceles. Entonces, si hay una ley imperante, no va. ¿Por qué? Porque la jefa del servicio penitenciario le dice al ministro de Justicia que la ley no se aplica o viceversa. Entonces, si no se sale de esa lógica, donde hay una cuestión ideológica que va por sobre la ley, no va a cambiar. Por eso es importante marcar que lo de hoy es un retroceso enorme del gobierno que hace algo que no tenía ganas de hacer. En la Luis, punta de la pirámide siempre está Cristina. Sí, Luis. exactamente, pero el ideólogo es Raúl Eugenio Zaffaroni. Es quien decía, yo cuando abro un expediente siendo juez, intento que el delincuente quede libre y si no queda libre, intento que zafe lo más posible. Digo, es un tipo que, por ejemplo, llegó a considerar atenuante el sexo oral que aplicaba una menor a oscuras. Este es el tipo que ha formado jueces y fiscales que terminan siendo garanto-abolicionistas porque consideran a los delincuentes una víctima de la sociedad. Y por lo tanto hay que darle todos los beneficios y privilegios y por lo tanto tienen que recuperar lo más rápido posible la libertad. Y en la cárcel tienen que tener todos los privilegios, facultades y derechos habidos y por haber. Él es el que ha formado a los jueces y a los fiscales que hoy están tomando decisiones que muchas veces van en contra de la propia ley. Bueno, yo hablé de manta corta de derechos humanos, porque vos protegés o concedés derechos humanos a los delincuentes, y estos, pero además no son ladrones de gallina, estos criminales pesados, y destapás del otro lado a toda esta barriada humilde, por ejemplo, de Soncom, y a estos pibes que empiezan a morir, tantos son, 2.500 hay en total, pero restrinjámonos a este área muy pobre, muy marginal, en donde no llegó la inclusión, en donde el Estado está ausente y además donde los derechos humanos están ausentes. Es una manta corta. Fíjense quiénes están siendo dejados de lado en el enfoque de derechos humanos. Y el primer derecho humano que se debe respetar es el derecho a la vida y el segundo es el derecho a la seguridad que hoy no se está cumpliendo. Hay que tener una justicia con perspectiva de víctima. Y esto es lo que le falta a la justicia argentina. Bien. Cerrá, Héctor, por favor. Con un dato político. Sí. Uno de los ministros de Seguridad de Santa Fe, echados por el gobernador Perotti por fracasar en la lucha contra el narcotráfico, fue Marcelo Saín. Cuando Marcelo Saín fue echado de la provincia de Santa Fe por fracasar en la lucha contra el narcotráfico, ¿sabes a dónde fue? A la Nación. Fue como asesor de Aníbal Fernández. Estuvo con él durante un año. Pero ¿cuál era la lógica? ¿Por qué lo llevaron a Nación? Aníbal lo contrató para que lo asesore sobre el problema narco en Rosario, que el ministro que acababa de ser echado no pudo resolver. Bien. En noviembre, Saín en noviembre pasado, dejó de ser asesor de Aníbal Fernández. Lo echaron por pedido de Alberto Fernández, del presidente, porque le hacía ruido unas causas judiciales por escuchas ilegales que le habían salido a Saín en Santa Fe. Aníbal hoy dice que va a ir al Hueso, asesorado por el ministro, que fue echado por el gobernador, porque fue vencido por los narcos. Bien, esa es la legitimidad de la frase. Gracias por haber venido. Luis, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bien, seguimos, aquí estamos. ¿Y quién se incorpora cuando den las 21? Rolo Barbano, ahí está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ustedes están listos para hablar con... ¡Aló! Bueno. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Todo bajo control? Sí. Acá traje el bicho. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? El bicho es la camioneta de blindado. gendarmería, la blindada.
Así es, señor, y estamos analizando un proyecto para mudar la capital a Rosario. De esta manera matamos 2 pájaros de un tiro. Primero, vamos a estar cerca del negocio y segundo, aprovechamos para recortarle un poquito más de coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Punto. Ya está resuelto. Todo encaminado. ¿Ya estamos activos? Estamos activos. Sí. Estamos activos. Por supuesto que sí. Ya Claro fue que Rosario capital del país una vez. Sí. Mirá cómo salta el rosarino, Bueno, te vamos a dar el gusto. Vamos a mudar la capital ahí. Para cumplir el sueño también de Raúl Alfonsín, que quería de alguna forma federalizar, lograr que descomprimir todo lo que estaba concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto. Escúcheme. Ustedes con este baldazo de agua se tuvieron que despertar, se tuvieron que despabilar. Espere. Bueno, déjeme terminar. No agravies, Eggman. No me agravies. No voy a agraviar. Lo que veo es, está la gente podrida, está rompiendo los búnkers de los narcos, el Estado está ausente, la gente dice, si está ausente, vamos nosotros. Pero no subestimes a la fuerza de seguridad de nuestro país, porque Dios no permita un día de esto que tengas un problemita en la calle y no sea cosa que te conteste. Pero vos no sos el zapallo que nos verduguea por la tele. Andá a pedirle ayuda a Mario Marquich. Al contrario, la fuerza de seguridad se sienten verdugueados por ustedes. Las fuerzas de seguridad a ustedes no los quieren. Bueno, entonces te recomiendo que seas más respetuoso con la policía, con la gendarmería, con la prefectura y con este ministro de seguridad. Absolutamente no, lo que estoy diciendo. Se los recomiendo a todos, a los de la mesa. Que la van de cocoritos también. Usted sacó una banderita, pobrecito. Saquen número, banderita vamos de blanca. Y hoy retrocedió, ¿no, Rolo? ¿Qué dijo hoy, Rolo? Hoy dijo, vamos a ir hasta el hueso. La semana pasada había dicho, los narcos han ganado la batalla. Y después dijo que tenía 3.600 gendarmes en Rosario y hoy dijo que 1.400. ¿Cuántos tiene? ¿Dónde están los gendarmes? Es que hay muchos, Aníbal. Claro. Como hay muchos Alberto. Sí. ¿Se puede contar los gendarmes o es mejor no contarlos para no estigmatizar? No, algunos se ponen celosos, por eso no es cuestión de contar. Lo importante es la presencia, punto. Ustedes hablan porque tienen boca nada más. Siempre el mismo ánimo agraviante, insultante. Ustedes no paran vienen, vaya a Dios a saber, mandados por quién. No. Y tratan de poner en duda el trabajo impecable que estamos haciendo acá. Yo estoy acá poniéndole el pecho a las balas y vos estás en un estudio de televisión con aire acondicionado. Entonces, ¿quién se la juega más? Contestame. Lo vi al pelado Trebuch con granata, acá fantasmeando, con un chaleco antibala, pero a vos no te vi. Ni siquiera para hacer show, vení, por favor. Pero usted fue hace 10 minutos a Rosario. Y usted es ministro Pero ¿y yo de qué seguridad? carajo tengo que ver con lo que pasa acá? Es un problema de Hapkin y a lo sumo de Perotti. Bueno, agradezcan que vine hasta acá, porque ante todo, digamos, como ustedes saben, soy un tipo educado. Le y si me pidieron invitan, pasaporte, vengo. porque según Alberto Fernández hay que recordar que también los santafesinos, los rosarinos son argentinos. Capaz que le pidieron visa para entrar. Sí. Casi me discriminan por peronista acá, porque esta es una ciudad socialista. Bueno, a reclamarle al socialismo, punto. Perotti es peronista, es Hugo. Es Hugo. No, pero es un peronista, pero ¿sabes qué? Es un peronista que lo ha elogiado mucho el vagoneta de Macri, Bueno, y casi fue por el PRO, Estuvo ahí coqueteando, Así que tampoco se haga Perotti el peronista puro, Bueno. Mirá, si yo me voy a tener que hacer cargo, que a duras penas en las últimas 2 décadas fui ministro de Justicia, del Interior, jefe de gabinete, ministro de Seguridad. Ni idea. Me estoy desayunando de todo esto mirando tu programa. Pero usted, Aníbal Fernández, era ministro cuando ocurrió el triple crimen de General Rodríguez, cuando apareció el Paco en la Argentina, cuando aparecieron las cocinas de droga, cuando aparecieron los mexicanos fabricando metanfetamina. Bueno, lo que pasa, Barbano, te lo voy a explicar. Este auge del narcotráfico es un fenómeno global. Curiosamente, ese fenómeno global disminuyó un poquito entre 2015 y 2019 y después volvió a subir. Lo que pasa es que, claro, estamos experimentando un bull market. Es un mercado alcista. Es eso. ¿Y usted no había dicho que estaba todo tranquilo? El problema son los consumidores, lo dijo Mengolini. Consumen más. Bueno, los que consumen más. Bueno. Es la oferta y la demanda. Se me acaba el argumento y la metodología. Sí, ¿qué? ¿Y no tiene remate? ¿Y cómo remata? No, sí, estoy como Shakira. Tengo que agradecer que usted sigue en el ¿Dónde están los ladrones? Sí, ese tema.
Usted sigue ese porque no tema de tienen a Shakira. nadie para Porque poner. no hay otro mejor, Seyman. Eso. ¿A quién carajo van a poner? Es que es lo que si Alberto dijimos. no tiene la más puta idea. Esa es la realidad. Bueno, está bien, al fin dice la verdad. Me quería sacar declaraciones sinceras, acá tenés. Acá está. Bueno, Aníbal bueno, entró bueno, porque ya no está. había a quién poner y no Aníbal hay se queda otro porque no hay a quién vas a poner. No, No ¿a hay quién vas a banco poner? de No, eso. ¿a quién? Este partido está. Agarré, ¿a quién no vas hay a poner? más. ¿A quién vas a poner? No hay más, banco de se terminó. suplentes. Y antes que usted estaba Termino. Sabina No, Frederick. y Bernie, vamos a tocar, vamos a hacer un tacto. Bernie, Un panelista. Sí. ¿No eran amigos en algún momento? Sergio y Sergey, Sí, sí, Bernie. Sí, un panelista. Él dijo un que, panelista. vamos a hacer más. Él dijo que resolvió, que él tenía resuelto el tema narco en Rosario. Uf, sí. ¿Con qué? ¿Con Gendarme Carancho? ¿Con qué lo va a resolver? Va a venir con Viviana Fein acá, por favor, muchachos. Ese está con el serrucho. Somos pocos y nos conocemos mucho. Ese está, Bueno. ese está Bueno. esperando que ¿Saben usted- qué? Ese va a ir al Agradezcan por lo hueso. menos, Ese va a ir al por lo hueso. menos agradezcan la intención. Bueno, se empieza con una buena intención. Bueno, intención? ojalá se encaminen las cosas. Verne dijo que en Total. 15 minutos lo arreglaba. Claro, en 15 días arreglo todo. 15 dijo días Bernie, arregló todo. Sí, el mago. Sí, el mago. Bueno. Pero se lo dijo a usted directamente. Ay, qué hincha pelota, Barbano. ¿Cómo estás hoy, ¿Cómo estás hoy, Barbano? ¿Qué te pasa? Y Pero, porque ¿querés usted me calzarte el motiva. chaleco y venir acá? ¿Pero qué te pasa, Barbano? Me motiva ¿Por qué no te usted, metes Aníbal. en el ejército? Estás últimamente muy agresivo, Barbano. No, me gusta Por cómo va favor. cambiando el discurso usted. Sí. Y se va acomodando. Porque usted había dicho que no, que era un problema de hace 20 años, lo de Rosario, que no hacía Sí, falta por nada. supuesto. De poco estalló el barrio en Palme Granero porque mataron a un nene y dijo, ya está todo tranquilito, ya me dicen que está todo tranquilo. Y ahora está en Rosario. Bueno, está ¿Qué bien. época cuando Decíselo usted al entraba? verdadero, no se lo digas a una caricatura. Pero escúcheme, iba a pedir una carta más, pero no va a superar No, esto. no. Gracias, Aníbal. Hasta pronto. Adiós. Día de la Mujer se conmemora en todo el mundo. Está con nosotros Fabiana Túñez, que es exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos y a todas? Bien, es multitudinaria la marcha en este momento en el Congreso. ¿Cuán representada te sentís? Por ¿Cuán eso import- vine así vestida, les pido mil disculpas. con el verde. Bien. Vamos. ¿Cuáles son los reclamos actuales? Sabemos mucho, sabemos de techo de cristal, disparidad salarial en el mismo cargo. Si vos tuvieras que señalar los déficits más importantes ahora. Una mujer cada 29 horas es víctima de femicidio. Más de 200 niños y niñas quedaron sin mamá. Nos siguen abusando, nos siguen desapareciendo. O sea, si vos me preguntás, creo que hay una agenda muy amplia y creo que en esa agenda amplia es la que hay que trabajar, pero sí poner el foco en lo urgente. Y lo urgente es la falta de educación, la falta de agua potable, la falta de cloacas, que nos matan, que nos pasa todo Pero lo que nos Ni pasa. Una Menos fue muy fuerte por los femicidios. ¿Hay números de femicidios? Sí, Acá, claro. a ver, Rolo, ¿cómo están los Te últimos doy los de la años? Casa del Encuentro, que es una ONG que lleva una estadística extraoficial, obviamente. En 2022 hubo 301 femicidios a razón de 1 cada 29 horas. Y en lo que va de este año ya hubo 56 y el ritmo es de 1 cada 28 horas. Lejos de detenerse la tendencia, se mantiene. Es uno de los Y en los últimos años, sabemos... siempre subió, va en ascenso. Es uno de los pocos delitos que no parece ser sensible a ninguna política que se aplique. Esto es lo que llama tanto la atención. Se creó un Ministerio de la Mujer a nivel nacional y no varió, y tampoco varió, ahora le vamos a preguntar a Fabiana, la cantidad de resultados que haya dado la justicia cuando mujeres fueron a denunciar a violentos. Se encuentra una gran cantidad de mujeres que terminan siendo asesinadas por el hombre al que ellas previamente habían denunciado. Le habían ido a pedir ayuda al Estado, decirle, este me quiere matar. Y el hombre la terminó matando. Por eso es que alarma tanto esto y no se entiende cómo podría llegar a cambiar, Fabiana, esto. La realidad es que lo que decís es muy cierto. La realidad es que tenemos un problema. Tenemos un problema que no hay política pública en la actualidad. Tenemos una política pública de países nórdicos en un país donde tiene necesidades
fundamentales. ¿Cómo Por no hay ejemplo, ¿Qué quiere decir que no hay política pública? Porque escuchamos a la ministra justamente De la mujer. diciendo, sí, de la mujer, diciendo que había políticas que se estaba llevando adelante, que esto se estaba desarrollando. ¿Hay resultados? ¿Cómo medimos esto? primero que no podemos medir porque no hay estadísticas oficiales del Ministerio. Por el otro lado, yo que estoy en la provincia de Buenos Aires, te puedo asegurar que si una mujer quiere ir a denunciar, a un área la atienden de 9 a 14, de lunes a viernes, sábado y domingo, te ayude alguien. Los equipos interdisciplinarios no funcionan, no están capacitados. A la justicia, algunos sectores de la justicia realmente todavía hay que capacitar más, y las fuerzas de seguridad que muchas veces por falta de capacitación o por vaya a saber qué motivo, tratan de desestimar la denuncia. Y algo muy importante que tiene que ver con lo que estaban hablando antes de Rosario, ha aumentado el número de femicidios en contextos de narcocriminalidad. Sí. Y esto es una nueva dimensión que tenemos que empezar a ver. Y otro problema, las adolescentes que están con consumo problemático de sustancias, después en los hospitales no las quieren atender. Con lo cual, lo que tenemos que definir son prioridades. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo hacer un abordaje ni en salud. Porque no saben salud mental ahí. Claro. Y es un lío y no se quieren meter, atienden casos más clínicos puros. Cuando se mezcla con psiquiatría o con consumo problemático, se les complica. Bueno, vos lo sabés. A veces, no digo siempre, pero eso es una posibilidad. Fabiana, Fabiana. hoy en la marcha, perdóname, Sí. Pablo, hoy pedían también por la creación de un Ministerio de la Mujer en la ciudad. ¿Sirve de algo que exista un ministerio? O sea, este gobierno tiene un Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Hoy reclamaban, algunas de las que manifestaron, no todas, un Ministerio de la Mujer en la ciudad. ¿Cambiarían algo? ¿Sirve para algo un ministerio? La realidad es que yo voy a ser muy polémica. Lo que hace falta es un plan estratégico, hace falta personas que realmente conozcan la problemática a fondo y donde tenga la capacidad de definir prioridades. Y esto es lo que tenemos que trabajar, porque tenemos un ministerio que tuvimos 2 funcionarias que depende de qué provincia era, actuaban o no actuaban. Doble vara permanente. Fotos, relato. Por ejemplo, el programa Acompañar. El programa Acompañar fue una buena iniciativa. En las provincias, para vos conseguir el programa Acompañar, tenías que contactar a algún movimiento social para que te lo diera. El programa Acompañar es para víctimas de violencia de género. Hoy por hoy no lo hay. No hay tobilleras. O sea, tobilleras que habíamos dejado, así como además de haber dejado, generamos lo más caro que tiene la tobillera, que es el software de la tobillera. No compran tobilleras, la mujer necesita una tobillera, no hay, botones antipánicos no hay. Así que yo lo que creo es que lo que tenemos que debatir en profundidad, en forma transversal, interpartidario, es cuál es la propuesta de política pública en serio, eligiendo funcionarios o funcionarias que realmente conozcan la temática. Dejemos de improvisar, dejemos de fotos y dejemos de hacer política pública para Palermo Rúcula. Que es lo que no nos pasa en el país. ¿Cuántos son en el Ministerio de la Mujer hoy? ¿180? Y son unas cuantas. ¿Son 180? Más o menos. O sea, los cargos. Bien, yo quiero separar dos cuestiones. claro. La necesidad de las políticas para proteger a las mujeres que están en posición vulnerable y todos los reflectores hoy están puestos sobre el gasto público y hay una conversación pública que antes no se daba sobre si secretaría o ministerio. Le preguntaron, nosotros le preguntamos acá, Horacio Rodríguez Larreta Dijo, no no, definió, 3 veces le repreguntamos si habría con él un Ministerio de la Mujer. Ahora En ese ya dijo momento, que no. Ahora ya dijo que no habría. ¿Tiene que haber un ministerio? ¿Tiene que haber una secretaría? ¿Y qué pensás vos ahora que importa el tamaño? ¿Está ok este Ministerio de la Mujer actual? Yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo tuve un Instituto Nacional de las Mujeres descentralizado, me faltaba presupuesto, debo reconocerlo,
Pero yo creo que no es una cuestión de estructura, es una cuestión de tener en claro de visión. para qué quiero ese lugar. Yo como militante histórica de esto, yo siento mucha pena porque yo me alegré cuando se creó el ministerio. Muchos años luchamos por tener un ministerio y hoy por hoy me siento tan decepcionada que creo que es momento de debatir transversalmente y algo más. Porque el problema hoy es que cuando nos matan, no nos preguntan de qué partido somos, a quién votamos, de qué religión somos, a dónde vamos. Bueno, yo quiero, digamos, hay mucha cosa para hablar en el Día de la Mujer, pero es inevitable, digamos, no mencionar la cuestión política. Muchos de los discursos van a ir sobre el sesgo machista en la justicia, es decir, van a ser muy kirchneristas. ¿Cuál es tu mirada sobre...? Parece que hubiera sido un poco monopolizada por el gobierno, históricamente, o el kirchnerismo, el movimiento feminista. No todo, y hay independientes, y etcétera, y hay que hacer justicia, y vos... Pero uno lo que ve en los discursos es muy anti todo lo que no sea peronista kirchnerista. Me das pie para algo muy interesante que tiene que ver con que no somos todas iguales. El movimiento feminista es un movimiento de derechos, no excluyente de nada. Y yo escucho en los programas, en las radios, que hay toda una instalación de que las feministas somos la peor cosa del mundo. Y ¿sabes qué? Gracias a las feministas pudimos votar, gracias a las feministas pudimos tener la patria potestad compartida, gracias a las feministas pudimos tener todas las leyes que hoy tenemos. Entonces, creo que hay que empezar a dar este debate. Lo que pasa es que nadie se anima a dar. Y bueno, entonces yo te déjame preguntar, ¿por qué no hoy se nos animan banquea. ¿Y por qué no se animan a dar? ¿Por qué ¿Por qué? Porque hoy vienen algunas personas que nadie les pregunta, por ejemplo, cuando dicen... No voy a dar nombres, pero bueno. Está bien, yo sé que vos querés ser cuidadosa, pero sin decir retratar el fenómeno. Porque la gente se enoja rompamos todo, hagamos todo. Alguien que le pregunte cuál es tu propuesta, flaco. ¿Cuál es tu propuesta? Además de gritar y ponerte como loco y qué sé yo. ¿Cuál es tu propuesta? Yo, como militante de años del tema de las mujeres, yo lo que quiero es basta de verso, basta de cháchara, basta de entender que porque una mujer fue asesinada y no vota, entonces ¿para qué vamos a hablar? Un niño no vota, entonces ¿para qué me voy a ocupar? Un adulto mayor, adulta mayor, ¿para qué me voy a ocupar? Ahora, Fabián, hay cosas concretas que se pueden hacer. Sí. La pregunta es ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no se construyen refugios para mujeres que tienen que irse del hogar donde conviven con un violento que quizás las termine matando? Sabes bien que el 60%, 70% de los femicidios son cometidos por alguien que tenía una relación directa con la víctima, con la que convivía. ¿Por qué no se les dan recursos a esas mujeres? ¿Por qué no hay tobilleras electrónicas que permitan que haya una alerta y un monitoreo cuando el agresor rompe la distancia mínima con la víctima? Todo esto, ¿por qué no lo hace el Gobierno Nacional, que tiene un ministerio al que le dedica un presupuesto? No es que no se ha previsto esto, está previsto, y te insisto con la idea, se está reclamando que haya un ministerio en la ciudad para la mujer. ¿Por qué no se aplica esto? ¿Porque no hay plata? ¿Porque no hay voluntad política? ¿Porque no junta votos? Porque no hay ideas, porque no hay propuesta, porque no hay voluntad política. Entonces, a mí me parece, humildemente, que lo que hay que hacer es discutir con todos los sectores sociales qué es lo que vamos a priorizar. Entonces, ¿vamos a priorizar el gel? Bueno, la realidad es que esta no es la realidad de nuestras mujeres de la PBA. Las mujeres de la PBA no tienen lo mínimo, lo básico. En pandemia, cuando se hablaba y se hablaba y se hablaba en cuarentena, una mujer me dice, ven y entra. Entonces estuvimos charlando y qué sé yo. Era un ambiente con piso de barro, con un solo celular,
con 3 hijos viviendo en el mismo lugar. Entonces yo digo, bajémonos del pony, disculpen la palabra, bajémonos del pony y empecemos a empatizar con la realidad, con lo que nos está pasando. Basta de eslogan. Te digo, Diego, podrida de los eslogan. Todo el mundo habla como si supiera, como bli. No, basta de eslogan, acción. Pero la acción programada con un plan que pueda ser medido, que pueda ser monitoreado por la sociedad civil. En la actualidad, como vos bien decís, lo que vemos en la ejecución presupuestaria, muy lejos está de todo eso que se necesita. Entonces te digo la verdad, cada candidato que diga lo que quiera, cada candidata que diga lo que quiera, pero la realidad es que hoy en Rosario también tenemos víctimas de femicidio en el contexto narco. Fabiana, muchas gracias por haber Gracias venido. a vos. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, los chicos que estén en 4º año, Osvaldo Bazán. Sí, en la provincia de Buenos Aires también, si vamos a hablar de restricciones presupuestarias, mucho no está pasando, porque se viene el tercer plan Platita para viajes de egresados. Esto es no solo para escuelas públicas, sino también para escuelas privadas. Son 4 días que van a pasar los chicos, todo pagado por el Estado provincial, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Esos 4 días son, casualmente, entre agosto y octubre, como ustedes saben, entre las PASO y las elecciones finales. El año pasado, este programa costó 6.500 millones de pesos. Eso fue el año pasado. No hay todavía el precio para este año, pero además no es un viaje que se le da a aquellos chicos que no pudieron hacer su viaje de fin de curso. No importa si el curso además hace su viaje de fin de curso o no. El Estado provincial le paga 4 días, todo pago, las excursiones, las comidas, el viaje, a todos los chicos que se anoten, los chicos de las escuelas que se anoten antes del 31 de marzo. Bien, o sea, en un momento del calendario muy próximo a las elecciones, y en el marco de esta idea de que los pibes tienen desinterés por la política o se sienten atraídos por los libertarios o por Milei, también en la provincia de Buenos Aires y también en sectores donde había mucho voto kirchnerista. Pero además, en una provincia en donde en estos días no se da clase porque hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera ventiladores. Entonces, en vez de comprar ventiladores para que los chicos tengan clases o aire acondicionado, porque podrían comprarlo, ese 6.500 millones de pesos se dedica, del año pasado, así que imaginemos que es el doble este año, se van a dedicar para que los chicos pasen, no para que tengan clases. Está llena de necesidades. Claro. Una de las primordiales es la seguridad. Los patrulleros están destrozados en la provincia de Buenos Aires. Hay búnker narco por todos lados. Claro, pero sin irte de tema de la educación. Pero digo... las escuelas no están funcionando porque no tienen un ventilador. Por supuesto, Osvaldo, pero hay un presupuesto acotado que tiene límites. Vos tenés que decidir qué hacer con la ese plata. presupuesto está en educación. Estos 6.500 pesos, digamos que teóricamente el Estado pone en gente que se está educando, lo pone para que los chicos vayan de viaje, no para que estudien. ¿Cuántos alumnos / pasajeros se calcula que podrán viajar hasta que se cubra el cupo de 6.500 millones? No, son los colegios que se anoten. Todos los colegios que se anoten antes del 31 de marzo tienen este beneficio. Los chicos del último año de cada curso. Y esto tendrá relación directa para con todo colegio público, colegio privado, colegio privado, colegio que por más que los chicos hayan tenido un viaje igual, que estén juntando la plata para hacer su viaje a Bariloche, bueno, este viene de regalo. Casualidad o no que se pueda votar desde los 16 años y estén dedicando la plata a esto cuando hay un desastre de infraestructura. Sigue habiendo aulas container en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No está construida la escuela y los chicos van a tomar clases adentro de containers. ¿Saben lo que es con este calor estar ahí adentro? Eso no están. Me permiten una ingenuidad. ¿Esto es una decisión unilateral del Ejecutivo Provincial o tiene que pasar por la legislatura bonaerense? No, son 6.500 millones. Es una decisión del gobernador Kicillof. A ver, aló. Le mandamos cumbia, apúrese perro. motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. ¿Cómo les duele ver feliz al piberío, gorilones? La quieren toda para ustedes. Chingüanguanchas. Sí, se nota mucho que son antipibes, anti-keynesianos, se creen dueños de un país que odian. Es así, Diego, corta la bocha. Aunque te duele es así, para que ustedes los macristas
El sueño... Quieran que solo escúcheme. puedan irse de vacaciones de egresados los chicos del Cardenal Newman. Claro. No, señor. Pues, Mientras este gobernador esté al frente de todos, todas, todes y todis, les vamos a regalar chocolatadas también. Bien. Van a tener Pero su viaje a Bariloche. pero mire Y ya usted- le dije a Massa que si hay que emitir, emitimos. Dejen de tenerle miedo a la maquinita, que no muerde. Pero Además, déjeme ¿qué ver. problema hay si ahora están por salir los Ramón Carrillo de 2 lucas? Escucha, pero vea esta imagen soñada Vamos por a el Kicillof empapelar Real, Bariloche, aunque que no es le gusta la un derecha. lugar con monitores que multiplican su imagen hasta el infinito. Es decir, que todos fueran monitores que replican la imagen del gobernador. Ahí está, esa postal, casi Así es. usted tiene que ponerla... Multiplicamos. Sí. Porque nosotros multiplicamos. Esto es la keynesianismo pobreza. puro. No saben Inflación. matemáticas. Escúcheme No una sean cosa. tan simplistas. Estas medidas expansivas motorizan el turismo. A ver, los boliches, ¿qué? las empresas a larga distancia, ¿Cuáles las son? casas que venden chocolate, los que le venden el jugo a los colectiveros. Bueno, todo eso. ¿Qué Todo excursiones? A ver, todo pensemos ese. juntos. ¿Cómo son las excursiones K en un viaje de egresados? ¿A dónde es? No es una spoileo. Ya no está Tecnópolis, que podría ser una excursión. ¿Qué otras excursiones en Bariloche podría haber? Grafitear el monumento de Roca primero. Ahí está. Eso está bueno. Cada alumno tendrá un... Sí, pero las excursiones son solo en provincia de Buenos Aires. Un aerosol. Las provincias van a ser solo en Todos provincia de Buenos están Aires. felices, menos los aguafiestas de TN. Y si después el año que viene el queso cremón cuesta 5 lucas, emitiremos un poco más y listo. Basta de recetas ortodoxas. Pero espere. Como le dijo Baradel a sus astres, seamos expansivos. ¿Viste? Pero me gustó. O sea, una excursión es ir con un aerosol a grafitar el monumento a Roca en el centro cívico. A ver, pensemos, ¿cuál podría ser otra? Y como tiene puesto un pullover, puede ir a Chapadmalal, ¿no? Digo, porque ahí, digo, ¿qué hace Sí. con pullover con el calor que No, hace? o al Bolsón, ahí a ver si... No, es que es solo Hemos provincia de puesto Buenos al aire Aires. 21, Claro, por es eso. provincia de Buenos Es solo provincia de Buenos Aires. Es las provincia de Buenos excursiones. Aires. ¿Cómo? ¿A dónde van? Para cualquier lugar de provincia de Buenos Aires. Pues son la los dónde van? lesbonerenses, es para lesbonerenses. Está bien, pero ¿no van a Bariloche? No, ¿Y a dónde van? No, en estos viajes que paga... Hemos sido engañados. No, ¿Pero a dónde es que la van? entrada, en este viaje que paga el gobernador, es solo en provincia de Buenos Aires. Puede ser la costa, puede ser la sierra, puede ser el campo o puede ser la ciudad de... Podés ir a ¿A dónde Montehermoso, van a que ir? sopla lindo ahí. ¿A dónde Ustedes van? solo la quieren para fugarla a paraísos fiscales, como el delincuente de Toto Caputo o el operador prófugo Pepín Rodríguez Simón. Pueden recorrer hospitales inaugurados que nunca funcionaron, por ejemplo. Ah, Es mire linda. Lucía, se No le es mala, animó ¿eh? Lucía, le chumbó Lucía. ¿Sabés, Lucía, que inauguramos un montón de hospitales y escuelas que no había terminado Vidal? No lo sabías. Bueno, No, A ver, pero bancate la solamente Lucía. te da para la Inauguraron chicana. 3 veces un hospital en el conurbano bonaerense que nunca funcionó. Capaz ahora en la 4ª. Aguántele el round, vamos, aguántele el round, Lucía. Capaz vamos. en la 4ª vas a venir y vas a hacer una nota y vas a ver el hospital inaugurado y te vas fui a a la atender segunda ahí. inauguración. Fui a cubrir la Sí. segunda inauguración. Cristina presidenta. Bien. Quien dijo segunda, dijo 4ª. Está ¿Qué bien. problema tenés de venir acá al conurbano? Se les va a charlar, va a haber una charla política, así como modificaron, va a haber unas charlas de reflexión que ya están con los docentes trabajando, que es básicamente un folleto turístico de todo el kirchnerismo, los contenidos, fuga, todos los temas No al FMI. Todos los que hizo. Nosotros, Van a, este colectivo no Sí. va a Expo Agro, ¿eh? Nosotros no somos como el vendido de Guado, ¿eh? Nosotros no vendido, vamos a se Expo dijo. Agro. Bueno, le voy a decir una cosa. Mire si ese micro lo lleva usted a la Rosada. ¿Se Desclasado. anima? Escuche. Guado, desclasado. Chofer. ¿Preferís estar con Rendo antes que rendir cuentas? Escuche. Pero está bien. Sí, estuvo con Rendo, estuvo con altos popes de gente que para usted es Mirá tabú, vos. de tabú. ¿Y qué hay para decir de Guado? Bueno, cosa de él, ¿eh? Cosa de él. Se tendrá que hacer cargo, ¿eh? Tendrá que blanquear qué intereses representa realmente. ¿Qué está esperando? ¿Salir el domingo tapa de viva? ¿Eh? Está bien. Muy Escúcheme una probable. cosa. Si ese micro, usted está arriba de un micro y el chofer se vuelve loco y lo quiere llevar, en realidad, si el electorado y si Cristina habla con el chofer y dice, llévelo a Casa Rosada porque es mi candidato. Balcarce 50 ni en pedo. Sí. No, Ni no en va. pedo. Va. Además,
Mirá, con Alberto estamos recuperando el diálogo. Para lograrlo me armé un perfil falso en Instagram con una foto de una periodista sueca y ahora chateamos todas las noches. Sí. Ah, claro. Tenga cuidado, Sí. Igual Alberto podrá ser medio tibión, pero no come vidrio y sabe que mido bien. Así que me quiere tener en la boleta. A ver, acá el único que está cómodo en las encuestas soy yo, ¿eh? Alberto está un poco, bueno, ya sabemos, está un poco alicaído. Massa, Alberto y Guado miden más o menos parejo. En cambio yo aglutino todo el caudal electoral. ¿Y eso por qué? Porque amplié derechos. ¿Qué derechos? Ser popular. Mientras se amplían las ofertas de derecha, yo amplío derechos. Bien, vamos a ver. Bueno, fíjese ahí en el micro que no se le bajen ni se le vayan al micro de Milei los pibes, porque muchos se pasan al micro de Milei y de los libertarios. No, ya Bernie se encargó de atarlos a todos. Muchas gracias. Y al que se baja el micro, taser, ping. Sí, claro. Ahora le gustan las taser. Bien, gracias. Se aplaude. Bueno, vamos a hablar a propósito de este... Porque no deja de ser una especie de plan platita, estos 6.500 millones, dijiste, ¿no? Eso fue el año pasado. Bien, o sea, podría ser el doble. Vamos a hablar con el profe de Pablo, que ya nos está escuchando, y que además tiene nuevo libro. Ahí está el profe. Está sí, el acá profe. estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, profe? Y querido, muy tranquilo, hoy no juega Vélez Sarsfield. Es verdad, es verdad. Argentina 2024-2027. Este es el libro, ahí lo ven. Juan Carlos de Paz. En vez de dar vuelta sobre el aquí y ahora, que tanto nos entretiene y nos amarga aquí en el programa y en general en la conversación, el profe pone luces largas y dice, el que gane se va a lamentar. Empecemos por ahí. El que gane, ¿se va a lamentar? Más que lamentar, me gusta decir esto, Diego. Digo, el que tenga la mala suerte de ganar. Claro. Digamos, obviamente que los políticos se juegan a ganar. Lo que digo es, el desafío que van a recibir va a ser verdaderamente importante. Lo que hago en el libro no es una política económica, entre otras cosas porque en esta fluida Argentina, una política económica es un bibliolato con hojas móviles que lo va cambiando en cada momento. Comprenderá vos que la política económica que se ensaya a partir del 10 de diciembre de este año no puede ser igual si la tasa de inflación de noviembre es 4% o 40%. Pero la política económica no es solo técnica, y eso es lo que trabajo en el libro. El primer cliente de una política económica es el presidente de la Nación, al que el ministro de Economía le tiene que explicar a él qué es lo que cabe esperar, etcétera, etcétera, cuántos diputados tienen, cuál es el contexto internacional, etcétera. Todo el tema de la credibilidad. Guillermo Calvo, el gran economista argentino, dice, una misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Entonces, todo esto son los aditamentos que complementan la sustancia de la política económica. Esa es la esencia del libro. Bien, suponete que tenés enfrente al presidente nuevo, o si fuera una mujer, y te dice, dame 3 títulos. Voy a ir leyendo tu libro, pero dame 3 títulos porque yo voy a ir ya pensando en porque vos decís, no es un plan económico, son elementos de lectura del contexto que va a encontrar. ¿Con qué le dirías? Primero el mundo. Argentina, el mundo no depende de Argentina, Argentina depende del mundo. Vos tenés que tener una buena lectura del mundo. Frondizi la tuvo, Menem la tuvo, Alfonsín más o menos, los Kirchner definitivamente no la tuvieron, Macri, digamos, la tuvo. Primera cosa. Segunda cosa, vos no podés pensar en Argentina en disminuir la tasa de inflación si primero no corregís las distorsiones internas. Y las distorsiones internas con las cuales va a terminar este gobierno son fenomenales. El ejemplo que tengo, que es el único que uso, es esto. Yo vivo a 40 pesos por ómnibus de mi oficina u 800 pesos de taxi. Llevarme le cuesta a alguien más de 100 pesos. En Mar del Plata, ese mismo servicio vale 130 pesos. Vos no podés arrancar diciendo vamos a bajar la tasa de inflación si no corregís eso. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, jefe, esto dura un mes, 2 meses, 3 meses, etc. Con lo cual, el arranque de la política económica del próximo gobierno va a ser contundente. A mí me gusta mirar en términos de imágenes. Yo digo, la imagen que yo tengo de la política económica del primer semestre de 2024 es la imagen que tengo del primer semestre de 1959.
¿Por qué? Cuando ¿Qué pasó Frondizi ahí? Unificó, lanzó, acuérdate, Frondizi arranca el 1 de mayo del 58 y tiene al costado Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio, en terminología actual, se ocupaba de problemas estructurales, la batalla del petróleo, el acero, la industria automotriz, etc. Pero vos a Frigerio le decías, ¿cómo viene el IPC esta semana? No. Entonces, arranca el 58, a fines del 58 unos líos fenomenales, y entonces tienen que introducir un programa que lo llaman de estabilización y desarrollo. Algunas de las cosas que hicieron: unificaron el tipo de cambio y lo liberaron los precios, cambiaron el sistema de aranceles, etc. ¿Sabés lo que pasó en el primer semestre del 59? ¿Qué pasó? Los precios se duplicaron. Claro, después de la hiper del 89 todo parece una pavada. En términos de ese momento, fue un verdadero shock. Hubo recesión, bombazo, huelgas y no sé cuántas cosas más. Lo que digo es, ojalá las cosas en el primer semestre del año que viene sean mejores, pero lo que tengo que esperar en función de la herencia es que el arranque sea contundente. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle concreción al arranque contundente. ¿Qué es lo que tiene que pasar y en cuánto tiempo tiene que pasar? Y te agrego al changuito la complejidad de la pregunta. ¿Será tolerable por la mayoría de la sociedad? Esto último no lo sabemos, pero la esencia del líder, si cree que lo que tiene que hacer es mandarse, ¿entendés? Si el líder dice, no me lo pidió la población a Frondizi no le pidió la batalla del petróleo. Hizo la batalla del petróleo mirando la balanza comercial y dijo, o hacemos esto o sonamos, y va y lo hizo, ¿entendés? Entonces, el líder no es un loquito, el profeta pues es un loquito y viste cómo le va en la historia, ¿no? El líder es un tipo que está 2, 3 pasos adelante de lo que la población dice, mire muchachos, esto es así. Ahora, un programa de gobierno no es un ajuste fiscal, ¿entendés? Un programa de gobierno es una esperanza basada en la realidad, no en la pavada, digamos así, pero que dice, vuelve a tener sentido producir, vuelve a tener sentido invertir, vuelve a tener sentido tomar gente, dentro de lo cual, dada la herencia recibida, tenemos que hacer estas cosas. Y te lanzás, y cruzás los dedos. Esto es lo que dice la historia, eso es lo que dice que es lo que tiene que hacer un líder. Bien, vamos a enumerar. ¿Cuáles te parece que son algunas de las medidas? Digamos, lo del petróleo de Frondizi, ¿qué sería en este caso concreto? 3, 4 cosas que se te ocurre decir, esto hay que encararlo urgente. Vos tenés que hacer un programa. Dentro de esas cosas, ¿por qué? Porque vienen los conflictos. Las medidas políticas económicas no se justaponen, ¿entendés? Porque hay conflictos. Pero hay una que yo te mencioné. ¿Por qué? Porque va a haber una demanda para bajar la tasa de inflación. Solo Dios sabe cuál va a ser la tasa de inflación de fines de este año. Pero ponele que sea ahí. Ponele que vos digas 100% anual de inflación, algo tengo que hacer, porque el próximo gobierno puede decir, y bueno, son 4 añitos, algo tenés que hacer. Yo lo que digo es, vos no podés empezar por bajar la tasa de inflación si no corregís las distorsiones, porque la gente no te lo va a creer. Si vos, entre comillas, no digo regalás, pero cagás una porción de energía eléctrica, las tarifas de transporte, cosas por el estilo, la gente va a decir, jefe, si usted no modifica las tarifas, el grueso de los ingresos de los que hacen los servicios son subsidios. Si el subsidio no lo puede financiar, potencialmente usted no puede frenar la inflación. Y consecuentemente se le puede ocurrir alguna medida, algún control, pero nadie se chupa el dedo, porque tenemos adentro la historia. Bien, profe, pero ahí hay 2 cuestiones que son complicadas, necesarias, seguramente eso no hay ninguna duda, que son corregir la distorsión de precios, en general, te va a dar que los precios se van a corregir hacia arriba. Y corregir tarifas también va a ser hacia arriba. Vos vas a tener precios más altos y capacidad salarial menor. ¿Cuánto te aguanta eso? No solo eso, porque lo que te digo, que un plan de gobierno no es solo el ajuste. Un plan de gobierno es el sentido de hacer cosas. Claro. Dios creó a los empresarios para hacer mucho y pensar poco. Cada vez que digo eso alguien se ofende. Pero la verdad que estoy hablando bien de esta gente. Ahora, acordate que ya pasó 2015. El beneficio de la duda al próximo gobierno de Juntos por el Cambio no va a ser tan grande como el fin de 2015. Con lo cual, por eso tenés que esperar que el arranque sea complicado. Quiero decir,
Imagínate el mejor presidente, el mejor equipo, el mejor esto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros que llega tan cansado a fin de 2023 va a decir, qué interesante, pero lo quiero ver. Dicho de otra manera, la respuesta por parte de cada uno de nosotros puede demorar. ¿Qué es lo que hace el líder? Insiste, lo lamento mucho, es la persistencia. No decir, ay, me equivoqué. No, no te equivocaste. Es simplemente que la reacción de la población se puede tomar su tiempo. Bien. Alguien dijo en algún momento de la historia, sangre, sudor y lágrimas. Suena a epopeya, pero en un momento esa inversión tiene que dar la vuelta y tiene que tener un retorno de bienestar. ¿Cuánto tiempo tarda si todo sale bien y si hay apoyo político, si el Congreso tiene el volumen necesario y las manos necesarias y se hace... ¿Cuánto tarda todo eso que está distorsionado en corregirse, da la vuelta y la gente dice, ah, estamos mejor, ahora mi bolsillo está mejor? No tenemos cómo saberlo y no perdamos tiempo en intentar saberlo. Ahora, sangre, sudor y lágrimas se dijo en circunstancias excepcionales. Esto es una cosa diferente. Lo que estoy diciendo es, si los economistas profesionalmente, para quedar bien con alguien, disimulamos la tarea que tenemos por delante, estamos actuando mal. Pero lo mismo que tenemos que decir es, muchachos, un programa económico no es solo ajuste fiscal, por favor, y mucho menos el planteo presidencial. Acá hay un labor, entre comillas, lo querés poner, educativa, por parte de los economistas que trabajan con los candidatos políticos para explicarle cómo se hace un programa económico que incluya la esperanza, pero no la esperanza, no la taradez, digamos, la cosa concreta, en el sentido de decir, señor, vamos a trabajar con reglas de juego que le devuelvan el sentido al trabajo, al ahorro, etc. Por ejemplo, vas a tener que tocar el gasto público. Ahora, siempre empieza a decir, ah, claro, usted quiere hambrear a los jubilados. No sea idiota, lo digo en latín porque soy un tipo fino. Hablar con los especialistas. Realmente, tomar el gasto público, a ver qué cosas tenés para cortar, qué cosas no tenés, digamos así, para cortar. En materia de impuestos, hay impuestos que desde el punto de vista de la recaudación no sirven para nada, no significan nada, y consecuentemente lo único que hacen es entorpecer, aumentar los miedos, hacerle perder el tiempo a los empresarios. Yo te lo digo como consultores, te digo, la energía que un empresario gasta hoy en la Argentina haciendo trámites y estando, ¿qué te parece lo que van a hacer, lo que no se les va a ocurrir? Es una cosa fenomenal. Le tenemos que bajar los miedos a los empresarios porque ya bastante problema tienen con los problemas. Profe, muchísimas gracias por este ratito de charla. Felicitaciones y ojalá... ¿Cuál es tu frase que el otro día te escuché en la radio muy simpática de la venta de los libros? Decila. Yo lo que digo, porque la gente dice, lo voy a leer, le digo, no necesito que lo veas, compralo, no necesito que lo leas. No, que lo leas, solo compralo. Gracias, profe. La otra, ¿sabes cuál es? Eugene Fama, Premio Nobel de Economía, en la conferencia Nobel hizo una alusión que me pareció fantástica. Dice, todo el mundo me ha felicitado por el libro de texto que escribí sobre finanzas y cosas por el estilo. Pero, a juzgar por la liquidación de los derechos de autor que hizo mi editor, están pasando dos cosas. O todos leyeron el mismo ejemplar en la misma biblioteca, o me están jodiendo con la fotocopia. Gracias, profe. Abrazo grande. Gran abrazo, muchachos. Saludos a toda la mesa. Ahí está. Bueno, reaparece Cristina Fernández de Kirchner, Pablo. Sí, exactamente. Es una semana en la cual ella volvió y tomó protagonismo absoluto. Lo vimos ayer contestándole duramente al presidente por un off the record que surgió de él, pero con una foto fuerte para todo el espacio kirchnerista, que es una foto con Estela de Carlotto, que había opinado algunas cuestiones respecto de Cristina, de Alberto, pero también se metió con el tema de Rosario. Eso fue la primero de Cristina. Y luego va a haber un acto el día, ahí está la foto, esta es la foto de ayer, claramente luego de un 24 de marzo en el cual hubo un paso en falso del cristinismo, de que iba a haber un acto y que la propia Carlotto impugnó que no era un día para manifestaciones políticas. Bueno, eso fue una novedad en toda la historia de la relación entre el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos.
Quiero yo ver igual el 24 de marzo cómo es el acto. No demos nada por hecho o por desecho, porque Sí, esto pero no va a haber oradora. Sí va a ser oradora Cristina. El día viernes, para sorpresa de muchos, la invitó a la Universidad Nacional de Río Negro para una charla que es muy largo el título, pero ¿hegemonía o consenso? Este es un debate que ella va a plantear y va a hablar de economía bimonetaria. Le encanta ese eje, pero vamos a ver qué dice Cristina. Se esperaba que ella hablara el día sábado. ¿Hegemonía o consenso? Cuando ya sabemos cuál de pollo pasta que eligen. Bueno, ya sabemos que eligen. Por ahí se sorprende y se suma al diálogo que propone Larreta. No, imposible. Pero bueno, porque ¿qué pasa? Ella habla el viernes, se va a referir a lo que ahora nos va a contar Lucía respecto del tema de los fundamentos del fallo de la causa vialidad. Pero al otro día hay un gran acto en Avellaneda, una reunión de toda la militancia cristinista, con un lema espectacular. De Lucha Perón. y vuelve, que era un lema respecto de Perón, en el exilio bueno. Este plenario de la militancia que convocan Jorge Ferrarés, el intendente de Avellaneda, con el Cuervo Larroque y su nueva agrupación, La Patria es el Otro, va a haber un eje en el cual vamos a ver todo lo que el cristinismo opina de Alberto. Alguna cosa va a decir Cristina el viernes, pero el ¿Cómo vuelve? sábado... Pero además, perdóname. Está en el gobierno. ¿Cómo vuelve? Claro. No. El otro era volver del exilio, volver al Volver de poder. España tenía sentido, pero está acá, es la vicepresidenta. Hay un problema de Jurassic Park ideológico donde no se ve que, digamos, la mitad de los pibes de las que votan en total tienen por ahí 30 años o menos. Y lucha y vuelve es una consigna que tendrías que explicar especialmente para que tenga efecto en el electorado que estás perdiendo. El señor que entiende lucha y vuelve es un pez que ya pescaste, está dentro de la canasta. Pero por eso mismo es un plenario, porque es un plenario, es un lenguaje, están todo el tiempo hablándole a lo propio, nada Tan más. endogámico. Porque es un plenario de la militancia. Entonces le hablan ahí en el cual se van a autoconvencer de que el gobierno no es kirchnerista, sino que es el gobierno de Alberto Fernández. Estaba en la boleta, estaba en la cara grande en la boleta. Rolo, vos tenés que entender una cosa. Ella va a volar en Río Negro en un avión de la flota presidencial. Sí. Pero es vicepresidenta, pero no es de este gobierno. Claro. ¿Cómo no va a ser? Y de tiene este que gobierno? volver. Es facilísimo de entender, Rolo. No sé cómo no entendés que este gobierno no es de ella. Yo la gran pregunta es... Es el más Rolo, grande sos relato un que hayan negador. creado. Pero es el más grande relato que hayan creado en toda su La gran historia. pregunta César no es- cree que Cristina no es parte del poder. Ayer mismo, en una entrega de algún premio de reconocimiento a Abuelas de Plaza de Mayo, Cristina aprovechó, sin nombrarlo, lo sacudió fuerte a Alberto Fernández cuando dijo, dicen barbaridades y después las niegan, por un supuesto off entre Alberto Fernández y Roberto Navarro del Destape, en donde Alberto Fernández habría dicho, ganamos las PASO y terminamos con 20 años de kirchnerismo. Entonces la pregunta que te hago ya es, digamos, si querés tirar la borra del café o ver las artes de la adivinación, ¿le va a pegar a Alberto elípticamente o frontalmente, Cristina, en No. algún acto? Es imposible saber lo que va a decir Cristina, porque el que dice que sabe lo que va a decir Cristina, miente. Cristina va así a esbozar para dónde va esta cuestión de la discusión de hegemonía y consenso. Por eso te cuento que al día siguiente, el sábado, va a haber un plenario donde van a hablar Axel Kicillof y Máximo Kirchner como los principales oradores, en el cual van a decir todas las cosas que Cristina no puede decir. Ayer igual dijo cualquier cosa, dijo muy fuerte contra el presidente, porque ¿qué había dicho el presidente en un off? Que él iba a terminar con el kirchnerismo. Esto lo dijo, vos das fe como el escribano que sos. Yo te voy a decir, Alberto Fernández chatea con un montón de gente. Y entonces, hoy en día todos sabemos que si vos mandás una foto o me mandás un audio a mí con algo, corres el riesgo de que yo ese audio lo reenvíe. Entonces, Bueno, ¿fue un off o fue un audio? no, fue un chat del presidente con Roberto Navarro del Destape, y que hizo el Destape, difundió Todos los ese códigos. Existe, chat. digamos, existe una captura de pantalla no lo va a donde hacer dice... eso, porque si no va a estar diciendo yo violé un off. No lo va a decir. Pero habría que- Ahora, cerca del presidente, no te desmienten que Alberto él diga dice eso. eso. Ni el propio Porque- Alberto. Porque Pará, Alberto... sí, oficialmente sí No, lo desmintieron. no. Bueno, oficialmente sí, pero yo te voy a decir, la última vez que hablaron Alberto y Máximo fue en un almuerzo. En ese almuerzo, Alberto le dijo lo mismo a Máximo, que él iba a terminar con toda una etapa
que se había acabado el kirchnerismo. ¿Cómo se lo dijo hace un año en un almuerzo, después nunca más volvieron a hablar Alberto y Máximo. Alberto le dijo a Máximo, yo voy a terminar con el apellido de tu familia. Sí, porque le estaba explicando supuestamente a Máximo que había todo un proceso que se estaba terminando y que había algo nuevo. Algún día habría que escribir, perdón, la historia de la relación de este gobierno con los off the record, porque... Cerruti. Digo... Pero ni hablar, ir yendo más atrás, ¿se acuerdan de Culfa? ¿Se acuerdan cuando empezaron a trascender los comunicados que mandaban en off? Nunca antes había ocurrido algo así y lo ha puesto en muchos problemas a este gobierno, el off de récord que no es tal. Es probable que sea cierto que luche y vuelve, es probable que no esté acá, porque no habla de nada de lo que pasa acá. Digo, evidentemente no está en este país esta señora, porque... Digo, los problemas que estamos charlando, y hace 2 horas que estamos hablando de cosas horribles que pasan en el país, de ninguno de esos temas habla la señora. Bueno, ella va a hablar de economía y acá se va a ver sí un dato importante que es que ella, más allá que le va a pegar al Fondo Monetario Internacional, no le va a pegar a esta gestión económica, porque el que está en la gestión económica es el candidato a presidente principal de Cristina hoy, que es Sergio Massa. Ella tiene, no es Guado, es Massa. Son dos, son Sergio Massa o Guado. Bien. Ella entiende que Massa es una versión mucho más amplia, más allá de que Guado se mostró, como antes hablábamos con Ariel Tarico, en el propio Expoagro. Fue el corazón de lo que es el enemigo para el cristinismo. Son las dos caras presidenciables. A ver, de cierro Cristina. con esto. Scioli, ensayo número 1. Alberto, ensayo número 2. Una tercera venta de un producto de kirchnerismo de baja intensidad. ¿Otra vez? ¿La tercera vez? Más aguados son los nombres del casillero para Cristina. Bien, una vez te puede pasar. Ya 2 veces, 3 veces puede pasar. Tanda, por favor. Supimos cuánto, 6 años. Sabremos mañana por qué. Los fundamentos del fallo de vialidad. Lucía Salinas. Sí, mañana a partir de las 9 de la mañana el tribunal que condenó por hechos de corrupción a Cristina Kirchner va a hacer públicos los fundamentos de esa condena. Es decir, vamos a conocer en base a qué argumentos la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, por qué le dieron 6 años de prisión, por qué 2 de esos jueces resolvieron que no era jefa de una asociación ilícita como sí había pedido el fiscal Diego Luciani. Y también vamos a conocer por qué el tribunal decidió que Julio De Vido no tenía ningún tipo de responsabilidad en esta causa y resolvieron absolverlo. Mañana se van a conocer estos fundamentos y es la puerta que se abre para que esta sentencia empiece a recorrer un largo camino dentro de la justicia hasta finalizar en la Corte. Y todo esto lo que corrobora una vez más y hace caer el discurso kirchnerista es que Cristina Kirchner está condenada, pero no está proscripta. O sea, lucha y vuelve, en la imaginación puede ser, pero no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad, porque ella, hasta que este fallo esté firme, esto lo tiene que resolver la Corte. 10 años, 8 años. Y a Menem le llevó 8 años. Bien. Pablo de León, Expoagro, el lugar en donde se cruzaron aves políticas de diferentes corrales. Exactamente, lugares donde la provincia de Buenos Aires se hace, la gobierna Kicillof, pero bueno, pocos del cristinismo han ido. Fíjate quién fue, que antes vos lo mencionabas como uno de los posibles candidatos. Esa foto de Guado de Pedro, el ministro del Interior, con la leyenda de Expoagro, la exposición que organizan Clarín y La Nación sobre el tema del campo, llama mucho la atención, pero bueno, está claro que más allá de que resulte raro como personaje político Guado de Pedro para mucha gente, esto no puede ser sin el aval de Cristina Kirchner, olvídate. Pero ¿cuál es la idea? No mordemos, también tenemos un espécimen herbívoro, acarícienlo, van a ver que está domesticado. ¿Cuál es la idea? Massa y Guado son los que pueden ir a esos lugares, mostrarse y sacarse fotos hasta con personas que Cristina no le tiene nada de aprecio y a ellos se los permiten, a otros no se los permitiría. Estuvieron 4 años bardeando al campo y ahora que vienen las elecciones están diciendo otra vez tenemos que juntarnos con el campo. Exactamente. Y la otra foto que volvió... Hubo un ataque tremendo a Silobolsas, la memoria me va a traicionar, que suele hacerlo, como nunca en la historia de los ataques a Silobolsas, después le voy a dar alguna precisión, se conoció hoy, pero una cantidad enorme de trigo eran, ¿eh? Después 51 silobolsas fueron, en una cooperativa de Puan, la provincia de Buenos Aires. 51 silobolsas, es todavía no se sabe por enormidad. qué, pero decían ahí, digamos, del establecimiento que no habían
Hace rato no veían algo hecho con tanta hazaña, tanta mala leche. Pablo. Y la otra foto que Spoagro volvió a mostrar fue al mediodía. En una mesa comía Larreta, en otra Martín Insaurralde, en la otra Gerardo Morales. Y sucedió nuevamente el abrazo en momentos en que en la UCR hay mucho ruido con esta buena onda que tienen Gerardo Morales y Larreta. Yo veo una fórmula presidencial ahí claramente, pero hoy hubo una reunión alternativa. El gobernador correntino Eduardo Valdés se juntó con Cornejo, se juntó con Carolina Lozada. Bueno, de hecho, Macri se juntó con Manes. Por esa foto que ustedes ven que les estaba mostrando Pablo, bueno, hubo un café fuerte, un café veloz entre Facundo Manes y Macri. Y en el mismo capsulitas se tomaron en este desayuno que yo te digo, porque fue la gente de Manes con Cornejo y con Gustavo Valdés y dijeron, miren que Morales va a ser candidato presidencial, se lanza en unos días, pero Manes también. Entonces algunos nos vamos a mostrar con Gerardo y otros con Manes. Bueno, como les encanta a los radicales la interna, esto es bocato di cardinale. Bueno, en un momento las llaves del campeonato jugarán una final y verán quiénes son los candidatos y así se define. El mejor modo de definir quién manda no es a dedo, no es haciendo dedo, es con paso. Eso es bocato de cardinale. Bien. Muy bien, esto ha sido todo. Ahora a dos voces. Hasta mañana.